Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenos amaneceres, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes. Yo soy Mauricio José Schwartz y les agradezco que me acompañen en la revista semanal de El Rey va Desnudo que hacemos aquí. Bienvenidos, niños y niñas, gatitos y perritos, brothercitas y sistercitos, a este lugar donde tratamos de comentar las cosas desde un punto de vista un poco diferente, un poco razonable, ya no solo racional, sino razonable. Aunque vamos a ver hoy que también se pueden cometer tonterías sobre pretexto del raciocinio, o no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver eventualmente con grupos. Hay grupos que han creído que llevan al extremo la razón. Pienso en el objetivismo de Ayn Rand y en los racionalistas de Silicon Valley en los últimos años, que bueno, siempre acaba esto con gente muerta, ¿no? Es lo más curioso, y en sectas horrorosas. Pero bueno, a los tontos no es Marx, es Charles Darwin. Marx tenía pelo, tenía la barba más corta, era alemán, él es británico, es calvito, tiene la barba más larga y era millones de veces más inteligente que Marx. Y siento decir que el más inteligente de todos los que sabemos que han existido, probablemente ha habido gente mucho más inteligente que ha estado en lugares donde no han podido desarrollar su inteligencia y su capacidad. Siempre he dicho que quizás grandes secretos de la ciencia están ocultos en las cabezas de niños africanos a los que no vamos a permitirles que lleguen nunca a las universidades, ni siquiera que lleguen a comer bien. Pero el otro que lo vence en términos de enorme intelecto es otro británico y es Isaac Newton. Además no era tan buena persona, pero era brillante, absolutamente brillante. Bueno, ¿qué les iba a decir? Que el día de ayer quiero invitarlos a que vean Las religiones contra los niños. Esta es la segunda parte. Lo había comentado la semana pasada. Yo hice un video sobre lo que los libros sagrados dicen sobre los niños y el enorme falta de respeto y masacres infantiles que continuamente se ven en los libros sagrados, el asesinato de niños y el comérselos, como decía Saturno con... No, era... Sí, Saturno se comía a sus hijos, también es Cronos. Y cosas así por el estilo de desagradables, absolutamente inaguantables, es lo que hacían. Pero decía yo que eso finalmente son fantasías, son mitologías, pueden ser muy aterradoras, pero no pasan de ser eso. Y este otro video está dedicado específicamente a lo que las personas, sobre pretexto de sus propias creencias religiosas, han hecho con los niños a lo largo de la historia. Y es todo aterrador. Fundamentalmente, como siempre, me centro en la Iglesia Católica porque es la que me rodea. ¿Por qué no hablas del Islam? Porque no vivo en una sociedad islámica, no lo conozco tan bien. Hablo de él, sí hablo de él, pero no tanto como quisieran los cristianos fanáticos, que lo que no quieren es que se hable de sus propias barbaridades. Bueno, pero en fin, les recomiendo mucho el video, las dos partes, las dioses, el otro se llama creo que dioses contra niños, y este es las religiones contra los niños. Precisamente los que están ahí representados son los tres niños portugueses, los tres pastorcillos portugueses que supuestamente vieron a la Virgen de Fátima en 1917 y ella pidió que le hicieran un templo, le hicieron el brutal y enormemente redituable santuario de Fátima, y en agradecimiento permitió que los dos de la derecha los llevara a la epidemia de gripe de 1918, gripe que se llamó española, pero no era española. Y la otra que sobrevivió, pues la hicieron monja hasta que murió sin que jamás conociera los deleites del lecho conyugal o del lecho pecaminoso. O bueno, igual sí los conoció. Vaya usted a saber, no es el tema. No le pedimos que nos apoye, por supuesto, en Patreon, arriba a la izquierda, con una donación mensual, o en PayPal, abajo a la derecha, con una donación por una sola vez. Hay alguien, no sé, no me acuerdo el nombre ahora, una chica que todos los meses está subiendo una pequeña cantidad a PayPal y se lo agradezco enormemente. El canal está en crisis, bueno, nacimos en crisis, vivimos en crisis y probablemente este canal desaparecerá dentro de su propia crisis, pero estamos en una crisis grave, necesitamos ingresos para resolver las cosas, de aquí como dije, pudimos comprar finalmente las luces, pero no fue suficiente. La cámara ya está empezando a veces a decir, espera un tantito, hemos tenido líos de audio que afortunadamente Alex nos ha ayudado con ellos, pero pues no sé cómo están todas las cosas
todo podría estar mucho mejor si hubiera dinero para equipo y para tener mejores condiciones. Bueno, por supuesto, los invitamos a que vean Oscura Crónica. Nos hemos retrasado con el vídeo de Pierrepoint, pero lo vamos a sacar muy, muy, muy pronto. Y si hubiera cosas que sabemos, cosa que yo dudo, a las 8:30 de la noche, pues será el ya 1000 veces anunciado vídeo sobre el miedo. ¿Qué pasa? Que cosas que sabemos existía a las 8:30 de la noche para hacer un corte a la mitad del streaming, darme tiempo a mí de respirar, quizás de ir al baño, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? O ir por otra Coca-Cola y un poco recuperar el aliento. Pero las cosas se han desarrollado de manera tal que ha sido imposible dedicarle estos 7-8 minutos que duran los vídeos de cosas que sabemos en las últimas emisiones de este streaming, porque hay muchas cosas de las que hablar y siempre se me quedan además muchísimas cosas fuera. Pero si así fuera, así sería. ¿Y qué me dicen ustedes? Puedo ver el episodio de Jubilee con Mehdi Hassan, donde intenta debatir con 20 extremistas de derecha. ¿Para qué? Mira. El problema con la derecha y con los fanáticos religiosos es muy sencillo, no quieren debatir. No quieren confrontar ideas y aclarar el panorama. Quieren ganar, quieren convencer, quieren difundir su punto de vista nada más. Y entonces es absurdo, ¿no? Es como pelear con alguien que no sigue las reglas. Yo no le veo ningún sentido, nunca le he visto ningún sentido a debatir con esta gente y voy a seguir sin vérselo todo el tiempo. Cuando a veces me han invitado a ciertos debates, he ido a debates de verdad y no han salido bien las cosas. Cuando me invitaron a los martes filosóficos de Madrid, acabó la cosa bastante mal. Un par de señores estaban enojadísimos conmigo y otro además era de los podemeros originales y yo ya era crítico de Podemos. Entonces fuimos a tomar una cerveza al terminar la discusión de la ciencia con la filosofía en el martes filosófico de Madrid. Las charlas filosóficas de los martes en Madrid, fuimos a tomar una cerveza y por poco me estrellé una botella en la cabeza, pero estaba yo explicando quién era Pablo Iglesias y de dónde había salido el partido y lo que había hecho en los centros sociales ocupas, los CSO, y de dónde venía y lo que había hecho en Venezuela. Estaba furioso conmigo, furioso el tío. Filósofos muy serios que cuando les das datos, hechos y realidades, reaccionan cabreándose y con ganas de darte con una botella en la cabeza. Y yo francamente no, siendo que nunca puse la otra mejilla, tampoco ando por la vida buscando que me den un botellazo en la cabeza. ¿Qué quieren? Soy raro en ese sentido. Dice Grael que no sé si es comprador de discos, no lo soy. Sé que el 22 de agosto Warner publica un disco con el concierto del Auditorio Nacional y el 21 estrenan la película, ya lo sé. Lo que me temo es que este es el pretexto para no sacar disco este año, sino aguantarnos al próximo disco hasta 2026. Y eso no me parece correcto. ¿Por qué? Porque hace 2 años, 3, ya estaban todas las canciones de Keep Me Fed, o algunas de las canciones de Keep Me Fed fuera. Todo Keep Me Fed ya estaba fuera hace año y medio, cuando yo las vi en abril en Bilbao. Y entonces yo lo que quiero es disco. Que el concierto fue espectacular, sí, sin duda alguna lo fue. En vivo son el espectáculo más grande que hay en este momento después del Circo del Sol. No cabe la menor duda. Son extraordinarias en presencia escénica, en conexión con el público, en honestidad en el escenario. Pero lo que yo quiero es las nuevas canciones, ¿no? Yo creo que es lo razonable. Pero en fin, no voy obviamente a poder ver la película porque no la estrenan creo que en México y en Estados Unidos, pero eventualmente llegará a las plataformas o llegará a los Blu-ray o se colará de algún modo hasta mi pantalla. De esto ustedes no se preocupen para nada. Voy a hacer una cosa que se me había olvidado y les va a parecer a algunos muy extraño, pero explica algunas cosas. Esto, que parece algo muy raro, es cera para bigotes. Tiene unos pelos aquí que iban cada uno por su lado y se supone que tienen que ir pues en la misma dirección, así como buenos soldaditos. Y entonces yo empecé a chirruscarme los bigotes porque él me regaló un bote de cera para bigotes
Y dije yo, pues a ver cómo me vería yo así como mi abuelito, y pues no me veía tan mal, o por lo menos me veo divertido, y entonces empecé a usarlo, hará que un par de años. Entonces, pero así es, se usa la cera y se me olvidó ponerme cera antes de comenzar esta transmisión, porque como ustedes saben, en todo el equipo que estamos aquí, soy yo y yo, Mauricio, José, Schwartz y Huerta, los cuatro, no podemos con todo. Simple y sencillamente, no nos da la... Entonces, bueno, ¿qué me están diciendo? Me dice Mónica, el Chicharito ahora es el ídolo de la derecha más retrógrada. Me preocupa toda esa gente que lo apoya, solo refuerza el machismo tóxico y la misoginia. Con esas personas nunca evolucionaremos como sociedad. Mira, Mónica, el problema es este. Lo que salió de la boca y las declaraciones del Chicharito, no sé si para quienes no las conozcan, quienes no están en México, el Chicharito Hernández es un gran centrodelantero que ha jugado a nivel internacional, además de haber jugado, por supuesto, ahora está jugando en México. Para remate está jugando en mi equipo, que es el Guadalajara, pero dijo que, como dijo, no tengan miedo de ser mujeres, dejarse guiar por un hombre. Sí es machismo, pero es machismo del antiguo, es machismo del popular. Lo que hay en el Chicharito Hernández es ignorancia. Quiero repetirlo. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad. Esto se lo dijeron, él no lo piensa. Volviendo a la sociedad hipersensible. Ustedes necesitan aprender a aceptar y honrar la masculinidad. O sea, sí, es de lo más cavernario posible. Pero yo siento que mucho de lo que dijo, que no estoy defendiendo, no me parece muy mal que lo haya, me parece muy mal que lo piense, que lo diga, es que esto es aprovechado por los sectores antifeministas. Los sectores antifeministas usan un doble juego al que siempre hay que estar atentos. Hay feministas que dicen estupideces colosales, sin duda alguna. Por supuesto que sí. Hay feministas que odian a los hombres con toda su alma, pero hay feministas que matarían a los hombres y lo dicen. Sí, son los márgenes del extremo de lo más... A ver, todo movimiento social tiene sus márgenes y sus extremos residuales a personas que pues, no se enteran de nada y usan el movimiento social como expresión o como válvula de escape de sus problemas personales, psicológicos y de todo tipo, ¿vale? Entonces, la ultraderecha se agarra de esos extremos para tratar de caracterizar toda la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la igualdad de respeto social, la igualdad de consideración en todos los aspectos, la igualdad de no me veas solo como un objeto sexual. Es imposible que hombres y mujeres nos veamos sexualmente porque así evolucionamos. Pero puedes no ser bestia. Y bueno, es una de las razones, una de las cosas que piden las chicas es no seas bestia, ¿no? Pero afirmaciones como, o declaraciones como las que hizo Hernández, o las barbaridades que dicen algunas de las personas que viven en los extremos del movimiento, son el gran pretexto para que la ultraderecha ataque a todo el movimiento. Y esto se da también en cuestiones económicas, lo vamos a ver más tarde hoy. Es decir, es el gran pretexto, ¿no? Una mujer, acaba de pasar en Argentina, acaba de ocurrir un caso horroroso. Una mujer que convenció a sus hijos de que dijeran que su padre abusaba sexualmente de ellos. El padre fue 3 años a la cárcel, hasta que los hijos confesaron que nunca los había tocado su padre, que todavía había sido una invención de su madre, que los había obligado a declarar en contra de su padre, los había forzado, los había presionado por el odio que ella le tenía a él. Entonces ahora todas las mujeres que acusan a sus parejas, por lo menos según la ultraderecha argentina, todas las mujeres que acusan a sus parejas de abusos, de maltrato, etcétera, etcétera, están mintiendo igual que esta chiflada. Hombre, no. Es tan absurda la posición de creerles a todas sin pruebas como la de no le creas a ninguna pese a las pruebas. ¿Sí?
Lo razonable es que una mujer que hace una acusación contra alguien y tiene pruebas deba ser tenida en cuenta. Y si no tiene pruebas, se investigue para ver si las hay. Y si no las hay, pues con la pena puede ser cierto, pero no lo vamos a condenar por eso. Porque así funcionan las leyes en todo, no solo en cuestión de mujeres y hombres. Funcionan las cosas. Se robó a mi gatito. ¿Dónde está el gatito? No existe el gatito. Pero se robó a mi gatito. Bueno, ¿qué día se lo robó? ¿Tienes vídeo? ¿Tienes una foto de él con tu gatito después de que te lo robaron? No. Nadie ha visto al gatito, pero él se lo robó. Pues si no tienes pruebas, no puedes hacer nada, aunque se lo haya robado. ¿Ves? Es lo que pasa con las pruebas y con las leyes, como nos las hemos dado desde la Ilustración para acá, porque antes las cosas eran distintas, ya lo hemos comentado. Entonces, en este caso, siento que desafortunadamente las palabras absolutamente ignorantes, vastas, bobas, y muy criticables, sin duda alguna, el Chicharito Hernández, que ahora ya está tratando de decir, es que no quise decir eso. Papá, lo dijiste. Pero el problema es que lo aprovechen los malintencionados. Yo no creo que haya mala intención, yo creo que hay tontería. En el caso del futbolista, los futbolistas no... Pues hombre, desafortunadamente, con excepción de casos como del que vamos a hablar hoy, por cierto, generalmente pues, son gente que no estudió, son gente que ha vivido del balompié, que encontró su fortuna en el balompié y que puedes pedirles que jueguen al fútbol, pero no les preguntes sobre una serie de cuestiones sociales de las que no están enterados y sueltan lo primero que se les ocurre. Entonces siento que es el problema, que claro, la gente se aprovecha de lo que dijo el Chicharito y debe quedar muy claro que eso no es una posición razonable ni razonable. Las mujeres no tienen por qué celebrar la masculinidad más allá de lo que nosotros tenemos que festejar la feminidad y todos tenemos que festejar el hecho de que somos distintos pero iguales. Y eso de ser distintos da muchas satisfacciones, muchísimas satisfacciones, ¿eh? Y pues, dejar de lado esas expresiones de sumisión, de dejarse llevar, que bueno. Pero sí, yo creo que ese es el problema. El machismo tóxico y la misoginia son también finalmente el espacio de márgenes. Es decir, la gran mayoría de los seres humanos varones que yo conozco pueden tener algún rasgo así que sí, cuando no hay chicas dicen alguna barbaridad, pero en general no son gente que sea ni misógina ni ultramachista, ni está esperando regresar a la época donde cuando la foto familiar el señor estaba sentado y la señora iba de pie junto a él agarrándole el hombro, ¿no? No lo esperan ni lo desean en realidad, sobre todo cuando tienen hijas, ¿no? No es mi caso. Entonces, por ahí vamos. Luego, en plena Comic Con 2025 me tocará escuchar el programa en la tarde mientras dejo mi like. Ah, estás en la Comic Con de San Diego, qué guay. Yo acabo de estar en el Celsius de aquí de Avilés, que es mucho más modesto, pero vienen mis amigos. Viene Elia Barceló, que es amiguísima mía, siempre comemos. Que me parece es la gran dama de la ciencia ficción y de la fantasía españolas. Le he presentado libros. Es un personajísimo, la quiero muchísimo. Pero oye, qué bien, la Comic Con de San Diego es absolutamente legendaria y qué bueno que puedas hacerle al fricazo por allá. Y vamos a empezar con, a ver, espérense un segundo, porque tengo yo que ver si va el vídeo bien, si va el audio bien. Hay gente quejándose del audio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada, Luis Miguel, Cristian, el vídeo de Evans, no, plim, plum, plan, teoría del valor, trabajo Marx, buenas tardes todos, Solo Oscuro, que ayer nos conocimos, le pongan su like, sí. Acaba de fallecer Hulk Hogan, madre mía. Y falleció también Ozzy Osbourne, terrible. Bueno, de Colbert hablaremos después, bla, bla, pero no me están diciendo que tengamos problemas de audio, lo cual me tranquiliza razonablemente. Y entonces, Darwin nos pregunta sobre el retiro de las estatuas de Fidel y el Che en la Ciudad de México, y vamos a empezar por eso, aunque debo decir que me falta un dato. Y si me permiten un segundo, voy a sacar
ese dato antes que otra cosa. Efectivamente, en México se había instalado una estatua de Fidel y el Che Guevara en la colonia, no me acuerdo dónde es, pero bueno. No sé quién fue el escultor o cuándo se pusieron, no tengo el dato completo, porque me dio bastante igual. La obra fue, aquí está la información, creada por el escultor Oscar Ponzanelli, que será heredero de Ponzanelli. Ponzanelli es un gran escultor mexicano, me imagino que este es su hijo. Fue instalado en diciembre de 2017 el monumento, cuando era jefe de la delegación, ahora sería presidente municipal, el señor Ricardo Monreal, que viene del PRD y está en Morena. Pero entonces, esta es la estatua. Está Fidel, si ustedes quieren, a la izquierda, está el Che, si ustedes quieren, a la derecha, y están en una banca de parque, recordando cuando en 1955, año glorioso, que es el año que yo nací, se encontraron en la calle Emparan, en el número 49 de la calle Emparan, se conocieron Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro. Bien, esto por cierto está frente a una estatua, a un busto que ya existía del Che Guevara, erigido con motivo de los 30 años de su muerte y del hallazgo de sus restos en 1997, que estuvo muy bien orquestado, muy bien coreografiado. Yo estaba aquí en España, en la Semana Negra estábamos, y estaba uno de los guerrilleros, Inti Peredo, uno de los que quedan después de la guerrilla del Che Guevara, de los que quedaban allí en el 97, y yo estaba quedando mal con un grupo, estaba yo quedando mal en una conferencia que estábamos dando, cuando de pronto se avisó que se habían encontrado los restos del Che Guevara, donde se suponía que estaban enterrados al final de la pista aérea de allí del poblado donde fue asesinado. Asesinado más que ejecutado, porque no fue una ejecución ni siquiera militar, sino mandaron un soldado a matarlo, ¿no? Bueno, entonces están estas esculturas. Y el otro día, el miércoles pasado, por órdenes de la nueva responsable, que ahora es presidenta municipal, pues sería la jefa delegacional de la delegación al municipio Cuauhtémoc de la Ciudad de México, esta estatua, este monumento, porque no son dos estatuas, se supone que es un monumento que representa el encuentro entre los dos. Primero se retiró en 2018, pero bueno, finalmente ha sido vandalizado por gente que no está de acuerdo con él. Y la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, que es del Partido Acción Nacional, si mal no recuerdo, ordenó retirar el conjunto escultórico porque no tenía autorización y había quejas de los vecinos. Quejas de las estatuas siempre va a haber. Pero, primero le voy a decir cuál es mi problema. El problema principal es este. El señor de arriba a la izquierda se parece a Fidel Castro como yo me parezco a Martin Luther King. Y el señor de la derecha se parece a el Che Guevara como mi tío Filiberto si le encasquetaran una boina militar. No la boina española que va con los bordes por dentro, sino la boina militar que va con los bordes por fuera. O sea, yo lo siento, Oscar Ponzanelli, escultor, amigo, seguro que es amigo de muchas personas, son horrorosas. O sea, son como aquella famosa estatua de Cristiano Ronaldo. ¿Se acuerdan que es como, madre mía, qué fue eso? Bueno, pues algo así pasó con esto. Este es mi primer problema. Cuando vas a homenajear a alguien, homenajea al hombre, pero no lo humilles. Ese es el primer problema. Segundo, que la estatua nos muestra, el monumento nos muestra a Fidel Castro con barba y el traje caqui
de militar con el que siempre lo conocimos, con la gorra esta, no es de plato, no me acuerdo cómo se llama, el kepis, con el kepis que solía usar. Yo lo conocí de kepis cuando estuve con Fidel Castro en 1992. Bueno, y el de la derecha pues es el Che Guevara, como lo conocimos cuando ya había ganado la revolución en Cuba, y nunca se quitó el traje militar, nunca se quitaron la ropa militar, quizás para denotar que lo que estaban haciendo era una dictadura militar, que fue lo que se hizo. Mis opiniones sobre Fidel y sobre el Che no las voy a decir ahora, porque están ampliamente documentadas en mis videos sobre Cuba y en mi video concretamente sobre el Che Guevara, donde trato de no caer en los lugares comunes, sino de analizar los personajes históricos como son, con defectos, virtudes, horrores, errores y a veces honestidades que pueden no gustarte, como el caso de la del Che Guevara. A mí me parece que un tipo fue enormemente honesto, simplemente fue enormemente despreciable lo que hizo. En muchos casos era un homófobo, era racista, o tuvo expresiones racistas en un momento dado en su vida, era extremadamente autoritario y creía sobre todo que haciendo huerfanitos se hacía un mundo mejor para el mañana. Y yo siempre he estado en contra de la lucha armada. Yo quiero recordarles, a los 17 añitos, nosotros estábamos muy conscientes de que gente de nuestra edad, de 17 años, estaba siendo mandada a la guerra de Vietnam. Estamos hablando de 1972. Cuando tú dices gente como tú, y tú sabes a los 17 años que te crees mucho, pero sabes que en el fondo no tienes idea del mundo. Te estás saliendo el cascarón. Entonces, chicos como yo, los están mandando a matarse a las selvas de la Indochina, de Vietnam. Pues hombre, no. Eso está muy mal. Y luego pues, los otros querían que nos fuéramos a la revolución, subiéramos al cerro con un arma y derrocáramos al capitalismo para instaurar el futuro, el rojo amanecer del comunismo, ¿no? Y yo formé un grupo con mis amigos míos que todavía hoy pueden dar fe de que así fue, lo que se llamó el Frente de Deserción, donde estábamos, y el grupo de rock, bueno, yo no estuve en él, pero un grupo de rock que formaron varios de mis amigos, durante un tiempo se llamó Frente de Deserción. Y la idea era, cualquiera que nos llame armas, vamos a desertar. Izquierda, derecha, arriba, abajo, yo conmigo no cuento para esto de los disparos. Entonces, bueno, problema más grave de esto. Yo, como digo, mis opiniones ya están en los vídeos, las pueden ustedes ver. Busquen Fidel, busquen Cuba, busquen el Che Guevara. Pero es que no eran así cuando se encontraron en 1955. Eran así. Es Fidel en México con su bandera mexicana, con la gente que lo apoyó, y el de abajo es el Che, que por cierto, es más, déjenme mostrarles esto. Está, con su hija Hilda. En esa foto está con su hija Hilda, que nació en México. ¿Sí? Entonces, estos son los dos que se encontraron en el 55, no los militares de más de 40 o 50 años. De hecho, hay fotos de los dos juntos en la cárcel. Y aquí las tienen ustedes. El día que los estaban liberando, Fidel poniéndose de trajecito y corbata, muy cachetón, y todavía el Che Guevara medio vestir. Estas caras hubieran sido las lógicas para celebrar el encuentro entre el Che y Fidel. Dos jóvenes revolucionarios ilusionados, y no, hombre, las dos personas que después acumularon muchísimos más defectos. Es el punto fundamental de este asunto. Ahora, los que defienden más al marxismo y a la dictadura cubana, por desgracia, que lo siguen haciendo, y no me entiendo por qué se pueden llamar de izquierda. Yo he estado con algunos de ellos, he estado en La Habana, hemos estado hablando con gente de La Habana, hemos estado hablando en el underground, de meternos por edificios destrozados en La Habana Vieja en 1992, no, 91, estuve 2 veces, para hablar con gente de la disidencia. Estuvimos con ellos. Nuestros amigos cubanos, de los cuales ya solo me queda uno en Cuba, que es Leonardo Padura, nuestros amigos cubanos nos contaban la realidad y era aterradora en el 92.
Estoy hablando de hace 33 años. 02, sí. Y era aterradora. Y mis amigos de la izquierda que sigue defendiendo el régimen cubano lo estaban viviendo conmigo y lo sabían perfectamente. Pero siguen apoyando a Cuba. Y entonces a ellos les parece horroroso que la derecha haya quitado este monumento. Pero como no pueden decir que es por sus afinidades ideológicas de criptomarxismo y amor a la revolución y amor a esto de matar gente y disparos y esto, porque además tú cuando quieres irte a los disparos siempre piensas que tú vas a disparar, nunca piensas que te van a disparar a ti. Es muy jodido. Según cuentan los que han recibido tiros, no es tan divertido ese asunto. Bueno. Entonces lo que dicen es que fue un hecho histórico y evidentemente es un acontecimiento de carácter histórico relevante. Como de carácter histórico relevante es el apoyo que Fernando Gutiérrez Barrios le dio a Fidel, del que fue amigo hasta el último día de la vida de Fernando Gutiérrez Barrios, el maldito secretario de Gobernación que perseguía a toda la izquierda, incluido a este servidor y amigo de ustedes. El torturador famoso, Fernando Gutiérrez Barrios, agente de la CIA, Fernando Gutiérrez Barrios, amiguísimo de Fidel. Como aquí Fraga en España, el segundo de a bordo de la dictadura franquista, pues era amiguísimo de Fidel. Cosas raras que siempre parecieron ahí y que la gente finge que no existieron. Si fue un hecho histórico relevante y por ello amerita un monumento, entonces la estatua de Cristóbal Colón amerita un monumento, ¿no? Porque en México otros se han dedicado a atacar las estatuas de Cristóbal Colón al grado de que hicieron que se quitara la estatua de Cristóbal Colón que estaba en la Avenida Reforma, pues le pintaban las manos de rojo todos los 12 de octubre y cosas por el estilo. Un poco con la idea de que el malvado Cristóbal Colón había venido a América para depredarnos o para depredar a los indígenas americanos. Cuando evidentemente no hay ninguna señal de eso, que había obviamente que había una actitud imperialista, pues siempre la tenían todas, la tenían los aztecas, la tenían los mayas, la tenían los incas, la tenían los chachapoyas, la tenían todos los que podían tenerla, tenían una visión imperialista. La de Colón no era peor ni mejor. Pero en México, Claudia Sheinbaum, la señora presidenta, cuando era jefa de gobierno, ordenó quitar la estatua de Cristóbal Colón porque iban a poner la cabeza de una mujer indígena que al final, como dijo alguien por allí, nunca se pusieron de acuerdo en cuál era la definición de mujer, cuál era la definición de indígena, cuál era la definición de escultura, y al final pues no hay nada donde antes estaba el Colón de Avenida Reforma. ¿Qué es lo que pasa? Los símbolos históricos siempre tienen una carga ideológica. La gente se manda a hacer estatuas. López Obrador se mandó a hacer estatuas, luego las tiraban y entonces, no, ya no hagan estatuas mías porque se ve muy feo cuando las tiran y les cortan la cabeza. Pero se había mandado a hacer estatuas en vida y siendo presidente. Es como Donald Trump ahora, ¿no? A su mujer, la nueva casa de la ópera del Centro Kennedy de las Artes Escénicas, le ha puesto a la casa de la ópera el nombre de Melania Trump. ¿A santo de qué? Todo dictador narcisista o todo proyecto de dictador narcisista desea que le rindan pleitesía a través de nombramientos y ponerles su nombre a las calles y a los pueblos. Y la colonia Cuarta Transformación. Pero al final toda la historia se vuelve finalmente como parte de un debate ideológico. Los hechos están allí. Fidel y el Che se conocieron ese día allí en México, en la calle de Emparán, sí, claro. Y eso es históricamente relevante mucho, por lo que representa después, no solamente para la Revolución Cubana, sino porque lo que representa después en el Congo y después en Bolivia. Cuando el Che trata de encabezar la guerrilla en el Congo primero, luego trata de encabezar la guerrilla en Bolivia y acaba perdiendo la vida. Mientras que para Cuba, pues el castrismo sigue siendo relevante. Históricamente es relevante, sí. ¿Amerita una estatua? ¿Quién sabe? Cada quien lo tiene que ir decidiendo. Si discutes muchísimo, al final no pones ninguna estatua. Tienes que hacer concesiones.
Si es necesario no hacer una concesión en este caso, yo tampoco lo sé. A mí no me molesta la estatua, pero tampoco encuentro que sea así como para, uy. Pero en todo caso, si la haces, hazla bien y con estas caritas y no me hagas, es que de verdad esto, ay, madre mía. En fin. O sea, ese es mi punto de vista, que por supuesto no satisfará absolutamente ni a los que quieren que las estatuas las fundan para hacer llaves, ni a los que quieren que las vuelvan a hacer, pero más grandotas y más feas, porque así satisfarán sus ansias ideológicas. Yo no sé, yo creo que si tú eres de izquierda, lo que quieres es justicia para los más jodidos y no estatuas de revolucionarios. Pero qué sé yo, ¿verdad? En fin. Bueno, vamos a ver qué más me dicen. Muchos vegetarianos suelen afirmar que el sufrimiento que padecen los animales en las granjas es una de las razones por las cuales sería malo comer carne. ¿Qué opina? Porque no es cierto. Los animales en las granjas, mira, los animales en las granjas están a lo mejor cuidados posibles porque nadie es tonto como para maltratar su capital. La gente que vive del ganado no maltrata al ganado, no lo hace sufrir, no lo patea, no lo mata de hambre, no lo latiguea. Es su capital. Sí. Independientemente de que son seres humanos y que la mayoría de ellos no quiere hacerle daño a los animalitos, no quiere que los animalitos sufran, desde un punto de vista eminentemente de negocios, ganado maltratado, eh, mal alimentado, con enfermedades, etcétera, pues es ganado que no te va a rendir el mismo beneficio económico que el ganado que está en buenas condiciones. Sí, bueno. Entonces las granjas no sufren. El sacrificio de los animales, gracias a que somos cada vez más conscientes, se trata de hacer cada vez con menos sufrimiento, sin que el animal se entere. Y si no sufre, pues entonces no existe ese problema, ¿verdad? Si no sufre, no existe ese problema. Así que yo creo que es una expresión de lo que siempre enfrentamos con los extremistas. Ellos parten de la base de que a los animales se les lastima a propósito, que hay crueldad maligna, hay villanía. Y ellos son, por supuesto, los salvadores. Ay, hermano, pobrecitos esos que nadie les... Y todos los maltratan, pero yo voy a llegar y los voy a salvar. Me acuerdo hace poco tuvimos un caso aquí, estos me encantaron. Un Frente de Liberación Animal se metió a una granja de pollos y liberó a una fuerte cantidad de animales, ¿no? De pollos de engorda. Estos pollos, gracias a los cuales esta variedad de pollos que aparece a principios del siglo XX, que es la que empieza a permitir que mucha gente que la carne solo la veía en postales o en las vitrinas, empezara a poder comer carne y tuviera una mejor alimentación con proteína de buena calidad, etcétera, etcétera. Bueno, liberaron a una fuerte cantidad de animales y estos se sentían, no tienes una idea, los libertadores. Bolívar era un don nadie junto a ellos, Morelos, un charlatán. Habían liberado como a 200 pollos que ahora eran libres para andar por el campo y hacer sus familias y hacer sus niditos y tocar la guitarrita y cantar en las noches, ¿no? Los 200 pollos no duraron 4 días. Ahora, todos los linces ibéricos de los alrededores, los gatos asilvestrados, los pocos perros asilvestrados que existen, las águilas, los halcones, los azores y todos los depredadores con los que tenemos en la amplia fauna asturiana, se pusieron el babero y dijeron, buffet libre, brothers. Y se fueron a comer todos. No duraron 2 días los 200 pollos. Ahora, no sé yo, pero me imagino que morir de sorpresa porque te cortaron la cabeza, te rompieron el cuello, si tú no sabías ni lo que estaba pasando, a caer en las garras de un águila que te lleva a su nido y te empieza a destazar vivo y a comerte las entrañas vivo, pues es mejor lo primero, ¿no?
Yo creo. Yo qué voy a saber, que nunca he sido pollo, pero trato de imaginármelo. Entonces, creo que es un recurso a la emocionalidad que no se sustenta en la racionalidad. Y pasa con la gran mayoría de los argumentos veganos. ¿Por qué? Porque el vegano no se conforma con dejar de comer carne y satisfacer sus necesidades, que se puede si tienes dinero para comprar suplementos y para poder comprarte las distintas fuentes de alimento que necesitas para tener un aporte completo de aminoácidos y de minerales etcétera. No es fácil ser un vegano sano, pero se puede. Y no se satisfacen con eso. Para ellos es una misión religiosa. Tienen que evangelizarnos, tienen que convencernos de que somos parte del mal, que somos malvados los que comemos carne, y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados para salvar nuestra alma. Todo eso me suena a mí tan innecesario. Oye, ¿no quieres comer carne? No la comes. Mira, yo por ejemplo, no consumo drogas, pues tengo amigos que fuman cosas verdes. Está bien. Les digo a veces, oye, eso no te vaya a hacer daño. Pero no me la paso tocando los calcetines. Yo creo que no es lógico. Creo que son argumentos baratos, emocionales y poco útiles en realidad. Jaime Josué Vargas Romero, ¿cómo considera la cultura democrática española escasa? Escasa. ¿Qué podemos aprender en México para una democracia sana? No lo sé, man. La democracia sana se construye a partir de probablemente de los usos y no de los usos y costumbres, de las formas de organización populares, los pueblos sobre todo, explicando cómo eso tiene que subir de nivel, pero manteniendo la representatividad, la transparencia y el respeto que tienen los cabildos locales, por ejemplo, ¿no? No lo sé, pero no creo que dependa solo de un partido político transversal esa cultura democrática, no. El partido político transversal para lo que sirve no es para crear la cultura democrática, sino para crear un gobierno que deje de ser depredador de México. Cuando yo propongo un partido transversal, transparente, sin caudillos, lo propongo porque con un partido así en el poder tienes más rendimiento de cuentas, tienes más transparencia y por lo tanto tienes menos posibilidad de corrupción. Y sobre todo si creas unos estatutos en los cuales haya, por ejemplo, un código ético que haga que inmediatamente una persona que se comporta de una manera incorrecta sea expulsada del partido y se le exija abandonar los cargos de elección popular o administrativos que se le hayan confiado. Porque el partido lo puede hacer. Porque la gente se compromete a cumplir con ese código ético. No está allí nada más para rendirle pleitesía como otros. Eso es, pero no, la cultura democrática es algo mucho más profundo. Siento que España se aferró a la democracia, se aferró mucho a la democracia después de 40 años. Es una dictadura feroz, una dictadura asesina y torturadora desde el día que ganó la Guerra Civil Española en el 39 hasta el día en que entregó el equipo con su putrefacto último aliento, el Chacal Franco, ¿no? Pero esos fueron más de 30 años casi 40 años de una dictadura horrenda, de un miedo, de hambre, de sumisión, de falta de oportunidades, de desesperanza para las mayorías. No, para los que vivían en la cúpula, como decía Mayor Oreja, fueron años de una placidez memorable, pues una placidez enorme para ti, que eras hijo de la dictadura, pero para la mayoría de los españoles fue horroroso. Entonces, la caída de la dictadura y los acuerdos que se hacen ahí con cúpulas, esto es innegable, no puedes hacerlo de otro modo. Ojalá se pudiera, pero no había forma de hacerlo, sino que hubo que acordar con la derecha, y hubo que acordar con los empresarios, y hubo que acordar con el ejército, y hubo que acordar con todo el mundo una transición democrática que abría las puertas al aire fresco. Y esa transición democrática es admirable, pero es producto
de esos 35 años, 40 años de absoluto miedo de vivir así, con una bota en el cuello, para las mayorías, vuelvo a decir. Entonces, ahora es muy fácil criticar la transición, ahora es muy fácil criticar la democracia, porque ya lo tienes, ya tienes las ventajas que te da esa democracia, que te dio esa transición democrática, sin las cuales se podía haber reeditado la dictadura fácilmente con el intento de golpe de Estado de Tejero, ¿no? Entonces, no creo yo estar para dar clases de cómo crear cultura democrática. Creo que es tan de cada país que en México yo no veo cómo, pero seguramente gente mucho más metida que yo en los intríngulis del sentimiento directo de la realidad nacional pueda sugerir cómo avanzar. El problema es que yo no veo que haya ganas de avanzar hacia una cultura democrática por parte de las élites, ¿no? Ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a Morena, que es el PRI-PAN-PRD 2.0, le interesa en lo más mínimo la cultura democrática del país, le interesa la simulación democrática. La reforma judicial para elegir a los jueces es una farsa democrática, porque no sabes a quién estás eligiendo ni por qué. Te dijeron que tenías que elegir a fulano o a sutano, que tienes que cruzar aquí y que te van a dar dinero o una tarjetita para que te den dinero cada 2 meses, o un crédito o algo, si haces así. Y tú haces así. Eso no es democracia. Confundir la elección con la democracia es uno de los grandes horrores en México, ¿no? Como estamos votando ya somos democráticos. No es cierto. Y siento que mientras entre los propios interesados, entre los propios que tienen un cierto nivel de poder, que esto incluye a los universitarios, a la pequeña y mediana empresa, a los profesionistas, a los políticos honestos, que porque todavía habrá alguno, no les veo fuerza para promover la democracia. En la pseudodemocracia o en la falsa democracia, en la demofeicracia, están muy cómodos todos, ¿no? Y vamos a verlo, fíjate, vamos a verlo con alguien de quien yo hoy no pensaba que iba a hablar, sobre todo porque lo conocí, pero voy a hablar. Y es Pedro Miguel. Y es Pedro Miguel porque el otro día alguien me dijo, ¿viste la entrevista que le hicieron Canal 11 a Pedro Miguel? Y dije, no me interesa mucho. A Pedro lo conocí, trabajé gratis para él. Soy tonto. Soy tonto, pero vamos, lo hago con decisión. Cuando soy tonto con todo, ¿eh? No ando yo escateimando neuronas. Soy tonto total. Y siendo tonto yo, Pedro Miguel tenía una publicación que se llamaba Ciberoamérica y yo pues, escribía gratis ahí. Y con Pedro Miguel, bueno, lo he contado, pero lo tengo que repetir, tratamos de impedir que nombrara López Obrador a Álvarez Bulla al frente del CONACYT, porque sabíamos, yo como periodista científico, muchos otros como científicos, como académicos, como alumnos, como divulgadores, etcétera, sabíamos que iba a ser un desastre, sigue siendo un desastre. Es un desastre que no termina. Entonces tratamos de impedirlo, enviamos una carta con 2,000 firmas, que fue bloqueada, que se impidió que llegara López Obrador, y yo le pedí a Pedro Miguel, habíamos sido amigos, yo no sabía todavía que habían decidido traicionarlo todo, ¿no? Y entonces le dije, oye, pues, puedes hacerle llegar esto a Andrés Manuel, porque nos preocupa muchísimo esto. Como en el Huapango Torero, silencio, los caporales están durmiendo, ¿no? Los caporales eran Pedro y otros que conozco yo. Y entonces, al cabo de los años, por cierto, no sé por qué nos encontramos en Twitter. Yo estaba criticando la idea de abrazos no balazos, que me sigue pareciendo una de las estupideces más grandes que cometió López Obrador. Y entonces me dijo Pedro Miguel, tu problema es que tú nunca fuiste obradorista. Yo no sabía que para tener razón o para hablar o para opinar hubiera que ser obradorista. Entonces ella me bloqueó.
Eh, pero entonces me dijeron, oye, ¿viste la entrevista que le hicieron a Pedro? No, pero fui y la vi, fíjate. Y creo que aprendí cosas sobre Morena, sobre cómo está viéndose la realidad desde dentro de Morena y cómo se está haciendo ciego a propósito a una serie de cosas. Es una entrevista, lo que se conoce como una entrevista masaje. O sea, tú vas a que te entrevisten y a que te digan, oiga, usted que es tan inteligente y tiene tanta experiencia tan bien lograda con sus enormes logros, ¿podría por favor iluminarnos diciéndonos por qué Trump es mala persona? Entonces, claro, te dice, mire, yo te voy a explicar, como tú no lo sabes, porque, pobrecito, yo te explico. Y entonces, bueno, sueltas una serie de obviedades al respecto de Donald Trump, quedas como Dios. Estuvieron una antropóloga, una historiadora y una periodista, ahí como alumnas. Yo no sé cómo. Luego las feministas mexicanas no me explican. Y él está ahí como el profe, el escritorio más grandote, con dos pantallotas atrás, y ellas tienen una pantallita pequeña atrás, y les cuenta todo. Va con el traje regional que siempre ha usado Pedro, que es la chamarra de mezclilla, debe tener como 35. Y entonces, bueno, no lo voy a tener más tiempo ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que yo vi? Vi primero que nada un simplismo maniqueo que reducía todos los problemas de México a la lucha entre Morena y la oposición. Ahora, ¿quién es la oposición? Pues la oposición eran los que tenían todo el poder. Los que tenían todo el poder eran el PRI, ¿no? Los que hoy están en Morena. Américo Villarreal y Bartlett y toda esta gente. No. O parece no verlo, Pedro. Pero nosotros somos buenos y ellos malos. Y ellos son la derecha. Ellos tenían todo el poder. La derecha. Pero, sí, pero eran el PRI y el PAN los que hoy están en Morena. ¿Cómo van a ser que eran los malos que tenían el poder si lo tienen hoy? No parecen darse cuenta de esto. Entonces dice cosas como la siguiente. A ver, ¿quién es Pedro? Pedro, que es Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya, consejero del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Esto lo encabeza, por cierto, el Fisgón, Rafael Barajas, millonario receptor de prebendas por todos lados del gobierno de López Obrador y ahora del gobierno de Sheinbaum. Contratos, millones les han dado a ellos y a su empresa El Chamuco y son la prensa oficial del gobierno, pagada, chayoteada hasta el máximo, pero ellos son independientes. Entonces dice él que la clase alta y la clase media votaron mayoritariamente a favor de Claudia Sheinbaum. Supongamos, ¿eso te da legitimidad para no cumplir tus promesas? Yo creo que no. Pero lo más increíble es esto. Hace 5 años él participó en el documento Guía Ética para la Transformación de México del gobierno de López Obrador. Guía Ética. Bueno. Según él, que eso es lo peor, bueno, él dice que Donald Trump no le hace nada a México. Yo espero que tenga razón. Pero dice, México está viviendo el momento más esplendoroso de su historia. No tengo la menor duda de eso porque tenemos una cohesión nacional. Tenemos un proyecto de nación después de décadas en las que estuvimos huérfanos de proyecto de nación. Él fue uno de los redactores del proyecto de nación, por cierto. Porque el neoliberalismo lo que tenía era un plan de negocios, no un proyecto de nación. Que el neoliberalismo no sé cómo tenía un proyecto porque el neoliberalismo nunca gobernó, gobernaron personas neoliberales o creyentes en el dogma neoliberal que no tienen nada que ver con la mitad de las cosas que se hacen en un país. Pero México está viviendo el momento más esplendoroso de su historia. Y yo me pregunto, yo porque soy tonto, ya lo dije,
No, no vamos a empezar a discutir. Ay, no será tonto, Mauricio. Sí soy. ¿Cómo puedes decir eso cuando todos los días son asesinados mexicanos por una delincuencia organizada a la que en 7 años no le han podido meter ningún control? Dos gobiernos. Uno que tú defendiste, que era el de abrazos y no balazos, porque la creencia que tenía López Obrador y que repetía como perico Pedro Miguel era que si acababas con la pobreza, se acabaría la delincuencia. Bueno, tienes ahí varios problemas. Uno de ellos es que acabar con la pobreza no es tan fácil. Segundo, que de aquí a que acabas con la pobreza, pues se muere un montón de gente. Entonces tienes que tener otros mecanismos para evitar que se muera la gente, policíacos de uso de la legítima fuerza del Estado, para que no te maten a tus ciudadanos en lo que logras tú el fin de la pobreza y la toma del cielo por asalto. Cosa que no hicieron. ¿Cómo puedes decir que México hoy está viviendo el momento más esplendoroso de su historia cuando más o menos el 30% del territorio nacional lo controla el narcotráfico? Cuando uno de tus gobernadores, por cierto, alguien que estuvo como 30 años en el PRI, Américo Villarreal, cuando le dicen que hay una violencia tremenda contra los turistas que viajan por carretera en su estado, dice, es que hay que viajar de día. O sea, él no le puede ofrecer ninguna seguridad a los ciudadanos. La noche es de la delincuencia, es de ellos, ya se las dimos, ya se las tiene escriturada. Por medio de la presente se le informa que los ladrones, asesinos, narcotraficantes, secuestradores y violadores son dueños de las carreteras desde que anochece hasta que amanece. Así que viajen de día. Y se queda tan contento Américo Villarreal. Ya les dije, ya les resolví su problema. ¿Cómo puedes decir que México está viviendo el momento más esplendoroso de su historia cuando los niños con cáncer no tienen medicamentos? ¿Cómo puedes decir que México está viviendo el momento más esplendoroso de su historia cuando en los hospitales no hay insumos, no hay apoyos, cuando no se le está pagando a los doctores y además al personal de salud, cuando se exige que le paguen sus salarios, le mandas a las fuerzas de los antidisturbios a romperles la cabeza? ¿Qué pasó ayer en México? Y el mundo no se entera, cosa que a mí me alucina completamente, ¿no? Siempre me alucinó que el PRI tuviera un control tan fuerte sobre los medios de comunicación mundiales para que todos los horrores que vivíamos con el PRI no se supieran. Yo tuve un amigo que era periodista danés y me acuerdo que una vez publicó una cosa muy fuerte sobre el PRI y me acuerdo que me dijo, nos contaba, ¿no? Y fue angustioso porque al día siguiente me llamó mi director y me dijo, nos estás metiendo una bronca horrorosa. ¿Qué hice? Me vino a ver el embajador de México y armó un pifostio en el periódico. Ni un reportaje más sobre las barbaridades del PRI. Así controlaba el PRI a los medios mundiales, los medios internacionales de comunicación, que callaron todo lo que sufrimos los mexicanos en esos años. Y ahora también lo pueden hacer de alguna extraña manera. ¿Cómo puedes decir que México está viviendo el momento más esplendoroso de su historia cuando el ejército está apoderado de la mitad que no tiene el narcotráfico, donde se ha convertido en una empresa turística de transporte, de control de aduanas, de control de puertos, de todo menos de ejército, y donde está absorbiendo más recursos de los que se están dando al desarrollo para acabar con la pobreza? ¿Cómo puedes decir eso? Pero él dice, mira, la ultraderecha suele asociarse a Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas están con nosotros. No hay un militar mexicano en la lista de Forbes, dice Pedro Miguel. No, pero había uno de narcotraficantes, Cienfuegos, no sé si te acuerdas, ¿eh? Lo mandaron para México, en México lo soltaron, lo condecoraron, tu presidente, López Obrador, el general Cienfuegos. Luego por eso Estados Unidos no le quiere mandar a otros narcotraficantes, para que los sueltes y les pongas medallucas. Amé. Pero es un ejército popular, ¿no? Vale. Y entonces, el ejército está con nosotros. ¿Qué otra cosa necesitan? A la clase empresarial tampoco la tiene. La clase empresarial está con Morena. Yo pensé, fíjate, que Morena iba, por ejemplo, a exigirles el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, el cumplimiento de las leyes medioambientales, el cumplimiento de las leyes de respeto al consumidor, y les iba a cobrar más impuestos para redistribuir la riqueza, ¿no?
Pues no. El empresariado está con la 4T, dice. El 4T es como le llaman la cuarta transformación, informa a los que no son mexicanos. Porque la 4T tiene un proyecto de nación que incluye y le da un lugar al empresario y han hecho fortunas y han invertido fortunas. La propuesta es conciliar Estado y mercado, dice. Hombre, la propuesta de conciliar el Estado y mercado con la preeminencia del mercado no se llama socialismo ni se llama socialdemocracia. Sobre todo cuando no estás redistribuyendo riqueza. Cuando estás simulando que redistribuyes riqueza mientras enriqueces más a los ricos, eso lo hacía Mussolini, hijo. Eso lo hacía Mussolini. Y necesitas al Poder Judicial y ya no lo van a tener por la farsa judicial que se hizo en México. Y le preguntan por qué es que no hay oposición. ¿Por qué? Porque si tú eres de oposición, eres de derecha. La única oposición que concibe Morena, en este caso uno de sus ideólogos fundamentales, acuérdense que salían las fotos con López Obrador, la única oposición que pueden tener es la derecha. Nosotros, la izquierda que se opone a las barbaridades que están cometiendo todos los días, nosotros no existimos. O somos de derecha por decreto. Ya un amigo mío, algunas personas que conocemos lo llamaron facho en las calles de la Ciudad de México. Un viejo periodista del Universal que lo fue conmigo. Pero dice, la oposición de Morena está dentro de Morena. Hay un debate constante entre la militancia. O sea, que si yo quiero criticar a Morena, pero no quiero que me llamen de derecha, tengo que meterme a esa fosa de hedionda corrupción, de nepotismo, de pripanismo absolutamente putrefacto, donde está lo peor. Ay, se queja de que hubo lo que ocurrió en el 68. Pedro Miguel, sí, lo hizo el ejército. Luego se queja de que, es que era una cosa así como, nos robaron las elecciones. En 1988 hubo un golpe de Estado en México, sí, con la elección de Cárdenas. Sí, fue cuando yo empecé a trabajar con Cárdenas, pero siempre sin cobrar, a diferencia de estos. Pero ese golpe de Estado lo dio Manuel Bartlett, tu compañero de partido, que estuvo al frente de la Comisión Federal de Electricidad durante el gobierno de López Obrador contigo. Te quejas del golpe de Estado del 88 y estás con el golpista cenando. Bueno, no me jodas. Hay más cosas de la entrevista. No quisiera yo ir más allá de esto. Él dice, ¿cuál es la gran promesa central del López Obradorismo retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum hacia la comunidad de este México del Norte? Dice, de los mexicanos que se tienen que ir porque ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Morena les han resuelto la forma de vivir en paz en su país y ganarse la vida honradamente sin tenerse que ir a jugar la vida, porque muchos mueren como emigrantes sin papeles. Su gran promesa es, miren, vamos a reconstruir el país al que ustedes puedan regresar, el país que los echó. Vamos a rehacerlo para que ustedes puedan tener condiciones dignas de vida. Suena tan bonito. ¿Qué han hecho al respecto? Nada. Absolutamente nada. Ni en la economía del país, ni en la economía de los más pobres. Les dan dinero cada 2 meses. Se reparte dinero cada 2 meses. ¿Sabes cuánto tiempo quita la pobreza ese dinero? 2 meses. Al terminar el ciclo, la gente es pobre otra vez. Si no recibe la siguiente remesa de efectivo repartido como limosna por el gobierno, no se ha acabado con la pobreza. Esto es como pasar todos los días darle una limosna a alguien que está pidiendo en la calle y diciendo que tú has acabado con su pobreza. No, lo que has hecho es eternizarla. ¿Qué es lo que siempre hizo el PRI? ¿Qué es lo que hizo el PAN? ¿Qué es lo que hace el PRI 2.0 de Pedro Miguel? Y finalmente no me parece nada más maravilloso que él diga que un periodista debe estar escondido. Un periodista no figura cuando a él no hay nada que le guste más que figurar como el gran ideólogo de un gobierno absolutamente preocupante que tiene que ver con la izquierda, insisto, lo mismo que yo soy
campeón de salto de pértiga. Y les guste o no, así los juzgará la historia. Yo quisiera que cambiaran antes que los juzgue la historia, porque entre tanto va a haber mucho muerto, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha pobreza, mucha hambre, mucha angustia, mucha falta de oportunidades, mucha falta de educación, mucha falta de salud, mucha falta de todo eso que ya existía, pero que se les eligió para que lo mejoraran y solo lo han podido empeorar. Y finalmente es toda una hazaña, así sea a la inversa de lo que deberían ser las hazañas. Y ahí lo dejamos. ¿Ustedes creen que me van a insultar un poco? Pues vamos a seguir con eso ya que estamos en ello. Miren. Luego veo sus comentarios. El chat lo vamos a dejar un poco para después. Luego vamos a tener una bronca con el chat enorme. Hablé demasiado de este tipo y no debería. Pero creo que explica cómo Morena se plantea ciertas cosas. Pero bueno. Muchas veces en los comentarios, y a veces ni siquiera ya lo pongo en los comentarios porque ya aburre, la gente me dice que por qué fulano de tal tiene dinero si dice que es de izquierda. Ay, sí, es de izquierda, pero se va a Londres. Qué bien. Es de izquierda y no tiene hambre y está ni trabaja como obrero. ¿De dónde sale esta idea? Mucha gente, la idea que tiene de la izquierda, y es lo que mencionaba yo hace unos momentos, la idea que tiene de la izquierda es la idea que una derecha desinformada les ha dado de la izquierda. Es decir, mira, cuando yo critico a Marx, cuando yo critico el marxismo, es porque estudié muchísimo marxismo, quisiera o no quisiera, había que hacerlo cuando estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero era lo que te impartían fundamentalmente. Tenías 4 clases de marxismo y una de antropología, materialismo histórico, materialismo dialéctico, y no me acuerdo cuál era la otra. Yo puedo criticar a Marx porque lo he leído, porque lo conozco, porque he analizado la puesta en práctica de las ideas fundamentales de Marx. En los comentarios vamos a ver a uno que me sale con que Marx no dijo eso. Mira, aquí está. Y lo dijo. Si yo sí lo leí. Pero Laje no ha leído a Marx. Entonces, que tiene una idea caricaturesca de lo que es el pensamiento de izquierda. Ya lo demostré alguna vez aquí en un video comentando las barbaridades que decía sobre cómo se vuelve la gente de izquierda. O sea, cosa absolutamente esperpéntica. Y lo que dice Laje es lo que luego escuchan otros y tratan de crearse una composición de realidad de la izquierda a partir de esas ideas. Y, o sea, es la caricatura de la caricatura de la caricatura. Y parte de la caricatura es la idea de que la izquierda exalta a la pobreza y odia a la riqueza. Es una mala interpretación de lo siguiente. La izquierda razonablemente critica la riqueza que se obtiene mediante la explotación, el abuso, el engaño, la mentira y la malevolencia. Cosa que hace cualquier persona. Y que es un explotador, que no paga los sueldos, que no paga la seguridad social, que te hace trabajar horas extras sin pagártelas, que te despide sin darte tus derechos de despedido, que no te da permisos de maternidad, que no te da permisos de enfermedad, que no te da cascos, botas y demás para que trabajes sin perder una pata o sin que te rompan la cabeza. De eso vamos a hablar también de otro sindicalismo más adelante. Esa es una riqueza que parece injusta, ¿no? Parece absolutamente depravada y criticable. No porque sea riqueza, sino por la forma en que se obtuvo. ¿Sí? Y el que esté uno del lado de los más desfavorecidos, de los más pobres, de los que menos oportunidades tienen, de los que no pueden ir a la escuela, de los que no tienen buenos médicos, de los que viven en condiciones indignas, de los que no tienen suficiente ropa, de los que no pueden mandar a sus hijos ni siquiera al club deportivo a practicar un deporte, no quiere decir que exaltemos la pobreza. Habrá algunos que sí, pero no es la regla general. No es la regla general. Por el contrario, si tú hablas de la distribución de la riqueza, no estás hablando de la distribución de la pobreza, ¿no?
Inmediatamente ahí se ve la diferencia. Yo no quiero que todos sean pobres, no puede ser que todos sean ricos, pero sí puedo pedir que todos tengan una vida digna, sin carencias horrorosas, lo que es sin escasez. Lo menos que puede luchar, por lo menos por lo que puede luchar la izquierda, es por un mundo, una sociedad post-escasez, donde no haya escasez. Luego la abundancia tendrá superabundancia y habrá quien tenga un Lamborghini y habrá quien tenga un cochecito muy modesto. Pero no habrá quien no tenga zapatos. Bueno, sin embargo, tenemos personas dentro de la izquierda, dentro de la parte más lamentable de la izquierda, porque todo es así. Hay una derecha más lamentable y otra derecha menos lamentable, y lo mismo pasa con la izquierda. Tenemos gente que refuerza estos estereotipos y hace difícil combatirlos. Miren, pasó lo siguiente hace un montón de años. En 2012, fíjense, el 20 de agosto, no, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el 20 de agosto de 2012, hace 13 años, el ministro de Economía aprovechó la caída de precios del sector inmobiliario cuando estalló la burbuja especulativa inmobiliaria en España para hacerse con el inmueble de una promoción que llegó a valer 2,3 millones de euros en 2007, 5 años antes, ahorrándose más de 1 millón de euros. Con su compra además se evita pagar el 10% de IVA, que se aplicará desde enero porque él se beneficia del 4% de IVA. Y así se compró un ático, un penthouse, dirían en México, de lujo en La Moraleja, que es un barrio de estos son para gente que no es como nosotros, digámoslo rápidamente. Bien. Y entonces rápidamente salió, todavía no hacía su partido. Era solo un profesor que decía cositas, salió corriendo citando esta nota Pablo Iglesias Turrión, Pablo Manuel, que dijo: ¿entregarías la política económica del país a quien se gasta 600,000 euros en un ático de lujo? Y ponía un enlace a esta nota que acabamos de leer. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que si una persona se compra un ático de 600,000 euros ya está incapacitada para encargarse de la política económica y probablemente de la política de todo tipo del país, ¿no? Y en el proceso Pablo se jactó mucho de su departamento, un piso de 60 metros cuadrados, donde siempre había vivido, en Vacía Madrid, y donde iba a vivir todo el mundo, para siempre, por estar en contacto con el pueblo. Y cuando la gente habla así del pueblo, siempre preocúpate, probablemente ni lo conocen en persona. Y que él, pues, él siempre estaría allí porque se iba a ir hasta que 6 años después, en 2018, se compra una casa, un chalet de 600,000 euros exactamente. O sea, hay que ser además listo para los recados. Te compras una casa exactamente de los 600,000 euros que le criticabas al ministro de Economía del Partido Popular, de la derechota española. Y el Partido Popular en aquel entonces no era tan malo como el de hoy, ¿eh? Era malísimo, pero no era tan crótalo como es el de Feijóo. Pero nuestros sueldos nos permiten emprender este proyecto, decían él e Irene Montero. Y a mí, de Guindos también podía decir lo mismo, pero tú lo hallabas inmoral. Y después, pues dejó de ser inmoral, ¿no? Y te lo compraste tú. Ese tipo de acciones de hipocresía son las que luego le hacen daño a uno cuando explica que no, mira, yo puedo ser rico, puedo ser putimillonario y seguir creyendo que la gente más desfavorecida tiene que vivir una vida digna. Si el dinero que yo he obtenido no se obtiene mediante los mecanismos más despreciables, ese no es el problema. El problema es que hay gente sin zapatos, hay gente sin comer, hay gente sin medicamentos, hay niños sin vacunas. Y entonces hay que luchar en favor de esa gente y vas a luchar mejor para esa gente si tienes un pequeño estudio con un pequeño canal de YouTube y tienes un trabajo que te permite dedicarle unas horas de esto a la semana, porque de esto no vas a vivir.
Porque si yo estuviera en las condiciones de los más desfavorecidos de América Latina, por ejemplo, pues no tendría un canal de YouTube. Nunca la exaltación de la pobreza es eminentemente religiosa, es eminentemente franciscana, es eminentemente católica. Es la idea de que el pobre tiene que aguantarse con su pobreza porque será recompensado en los cielos. Total, como nadie ha regresado a decir si la recompensa te la entregan en efectivo o te la ponen a plazos o no existe ni siquiera la otra vida, pues puedes prometerlo con toda la tranquilidad del mundo. Es lo que promete la iglesia. No vale la pena luchar porque aquellos que tú ves que están peor que tú estén un poco mejor, que vivan dignamente. Y eso no tiene nada que ver con la cantidad de recursos que tenga uno incidentalmente. Claro que a Pablo Iglesias su salario le dejaba para hacer eso y ahí tienen su casa. Desafortunadamente, además, durante años la derecha los estuvo acosando en su casa, cosa que me parece muy mal, sobre todo por los hijos. Tienen 3 hijos. ¿No? 3 hijos, creo que sí. Y los niños no tienen por qué aguantar que su padre sea un tarambana y su madre sea una chiflada, que lo es, Irene Montero, que pudo haber evitado un problema gravísimo para la izquierda en este país si hubiera aceptado los cambios a a la ley del solo sí es sí y la ley trans que trató de, claro, la ley sí, el solo sí es sí la impuso con las consecuencias que todo el mundo le dijo. Iba a reducir penas a una serie de personas que son delincuentes sexuales y le ha dado armas a la derecha que llevan mucho tiempo dando por saco con eso. Entonces, está bien que tu sueldo te lo permita, pero ¿qué te ganas acusando a otros de que su sueldo también se los permita, ¿no? O la herencia de sus padres, o lo que fuere. Mientras te vas al populismo y a lo visceral, odien al ministro porque tiene un ático de 600,000 euros, pierdes la vista de lo esencial. ¿Cómo obtuvo esos 600,000 euros? ¿De dónde será la fortuna de esa familia? ¿Es legítima? ¿Es ilegítima? ¿Han estado acaso traficando con armas, con drogas? Como el amigo de Feijóo, por cierto, actualmente, ¿no? Marcial Dorado, el otro día lo entrevistó. Lo entrevistaron para defender a Feijóo y salió peor la cosa de lo que estaba antes. ¿Cómo obtuvo esa fortuna? ¿Está usando esa fortuna de modo correcto o está haciendo todavía acciones ilegales con esa fortuna? Eso es lo relevante, eso es lo sustantivo. Pero el populismo se va muy fácil a lo superficial y luego los que tenemos que pagar el pato somos los que tenemos que explicar que también en la iglesia hay diferencias, como hay una diferencia entre Macron y Hitler, por mucho que ambos estén en la derecha, y que yo me quedo mucho antes con la derecha de Macron que con la de Hitler, por supuesto. Pero quien aprende de diferencias de derecha e izquierda solamente con las tonterías que dice el AGE, no va nunca a tener ese matiz entre lo que son las distintas expresiones de una forma de ver el mundo que favorece la solidaridad social, la justicia y la igualdad de derechos y de oportunidades. Y ahora sí, ¿crees que, dice Luis Esparza, crees que sea inminente el triunfo de la ultraderecha en Occidente en los próximos años? No, no lo creo. No, no lo creo. Creo que tiene menos recorrido del que le atribuimos, pero va a lastimarnos en lo que su recorrido termina. Sí. ¿Por qué cuando se muere un artista el sentimiento es parecido a la muerte de un ser querido, como las muertes de Ozzy Osbourne, Johnny Cash, John Lennon? Porque con esos artistas creas un vínculo emocional. Con los artistas y con los deportistas, con la gente famosa, con la gente que te transmite emociones, y aquí es igual John Lennon que Lionel Messi. Esa gente te evoca emociones. Cada vez que los ves, sabes que vas a vivir emociones determinadas. Ver jugar a Messi, ver jugar a Roberto Carlos, que juega en el Madrid, que yo soy antimadridista, pero Roberto Carlos era impresionante verlo jugar.
Cuando ves jugar a Larry Bird, a Magic Johnson, a Shaquille O'Neal, a Kobe Bryant, a Michael Jordan. O hoy en día, cuando ves jugar a Caitlin Clark, o ves jugar a Sabrina Ionescu, o ves jugar a Kelsey Mitchell, o ves jugar a Brianna Stewart, te emocionan, como te emocionan los cantantes, los poetas, los actores, los escritores, los escultores, los pintores. Entonces estableces un vínculo emocional con ellos. No son solo personas como el carnicero que te da la carne, o como el de la pizzería que te prepara la pizza, ¿no? Eh, Son personas que han tocado fibras internas tuyas de tu subjetividad, que es muy difícil de explicar, pero por lo cual los valoras más que a otras personas, lógicamente. Pues como de todos los perros del mundo, el que más quieres es al tuyo. Y de todos los hijos del mundo, pues querer mucho a los niños, pero los que más quieres es a los tuyos. Quieres a quienes te han hecho emocionarte muchísimo. El caso de los que mencionas, Ozzy Osbourne. Yo no soy tan fan de Black Sabbath, sin embargo, evidentemente, Paranoid, hombre, es una obra clave, ¿no? De la historia del rock. Johnny Cash, que es un hombre que tiene muchísimos significados, incluso sociales y políticos. El hombre de negro, ¿por qué se viste de negro mientras hay injusticia? Joder, Man in Black es una de las canciones esenciales de lo que ocurre en el mundo en los años 60, 70. John Lennon, Imagine, etcétera. Entonces, es eso simple y sencillamente. Te han causado emociones, tú respondes con emociones. ¿Cómo respondes ante quien te hace, te genera una gran felicidad o incluso una gran tristeza? Quien te toca las fibras emocionales reaccionas devolviéndole exactamente lo mismo, ¿no? Aplaudiéndole, gritando, silbando, yendo a sus conciertos y cantando las canciones con ellos o ellas. Me parece lo más normal, me parece tan profundamente humano eso además. No creo que haya algo similar en el resto del mundo animal, quizás me equivoque, pero no creo que haya otra cosa similar a esa enorme capacidad que tiene alguien de emocionarte y de evocar que tú reacciones emocionalmente de vuelta hacia ellos, ¿no? Y te puede pasar con gente que ya murió. Cuando piensas en Bach, cuando piensas en Beethoven, y piensas quiénes fueron y lo que te dan cada vez que oyes su música, te emocionas y los quieres. Y cuando se muere alguien que quieres, se siente feo. Podría hablar de las pasiones de San Juan, perdón, las pasiones según San Mateo y San Juan de Bach, por favor, poco, poco. Solo sé que la pasión según San Mateo es una de las cosas más maravillosas que he oído en mi vida, pero nunca la he oído con cuidado. Soy, en mi mundo de Bach, soy más de la clave bien temperada, el clavecín bien temperado, más de los conciertos. El concierto para dos violines es probablemente una de las cosas que más me gusta en el mundo de toda mi vida, desde que era yo así de este tamañito, de este alto. Y oía yo el doble concierto para dos violines y orquesta de Bach. Su obra para órgano, no tanto las grandes cantatas, pero yo recuerdo un par de veces de oír la cantata de San Mateo y es una obra mayúscula, pero no puedo hablar demasiado sobre ella. Luis Esparza, en Argentina, Javier Milei anunció la privatización del agua. ¿Será este el futuro que nos espera a todos dentro de unos años? No lo creo, te lo repito, Luis. No lo creo. Ah, Vidal Dorazo dice que hace unas semanas hizo una pieza en Suno, no sé qué sea eso. Después de muchas versiones, saqué una que me hizo sentir cosas, sentí al menos esa canción de inteligencia artificial. Ah, es una inteligencia artificial. Lo mismo pasó con otros amigos músicos. Qué bien. Sigue siendo falso. El que tú tengas una finalización excelente con una muñeca de plástico o con un muñeco de plástico, si es el caso,
no quita que sea de plástico. Es que llegué al clímax. Qué bueno, llegaste al clímax. Para eso están los muñequitos de plástico también, cuando eres un incel perdido. Pero sigue siendo falso. Porque esta IA que tú tienes en tu maquinita nunca se va a poder subir al escenario a contarte por qué lo hizo, qué sintió cuando lo hizo, y hacerlo en vivo frente a ti, y quizás hasta equivocarse, fallar una nota, soltar un gallo cantando, fallar una nota, hacer un ruido raro, ser humana. No, a mí me emociona, por ejemplo, las cosechadoras que impiden que haya gente que se esté sobando el lomo de una manera horrorosa, cosechando cosas que puede cosechar una cosechadora. La cosechadora me emociona, pero entiendo que no es un ser vivo, ¿sí? Mucho cuidado con eso. ¿Qué periodistas de España te parecen buenos en su oficio? Porque eres muy crítico en términos generales con el periodismo español. El periodismo español está perdido. El periodismo español está perdido. No hay un periodismo que no esté siguiendo líneas partidistas. Y yo siento que se necesita un periodismo que no siga líneas partidistas, que sea lo más aséptico posible. Si tú ves, mira, hay una aplicación que se llama, te lo voy a decir ahora, kiosco, sí, es kiosco con calas2.net y tiene las portadas de todo el mundo. Entonces, el ABC tiene en portada al rey y abajo a Cerdán. Hay que sacar el asunto de Cerdán porque es del PSOE y es el señor que está en la cárcel porque se le descubrió con los chanchullos y el PSOE lo echó y nadie lo defiende. El Mundo, dura derrota del gobierno. La Razón, la auditoría del caso Coldo señalada por Amañar Informes. El caso Coldo también es de Cerdán y de Ábalos, los tres que estaban en el partido, que fueron echados en el Partido Socialista. La Nueva España, este es de aquí, además de Gijón. Adiós a Trevín, bueno, sí, querido Antonio Trevín murió, un compañero del PSOE, que fue diputado local, que fue presidente de Asturias, que fue diputado nacional y que ahora estaba de concejal en el ayuntamiento de Llanes porque era un hombre que entendía la política de verdad como servicio y siempre sus análisis de lo que estaba pasando en política eran valiosísimos, yo lo quise muchísimo, además era un gran fotógrafo. Pero bueno, la Nueva España habla de Trevín, pero ninguno habla del caso Montoro. ¿Por qué no hablan del caso Montoro? Que es un escándalo. Hay miles de millones allí de una manipulación del gobierno por parte del del ministro de Hacienda para hacerse ricos, para manipular empresas que crearon. Es un escándalo gigantesco. Bueno, no lo mencionan, pues son de derechas. Son medios de derechas y los medios de derechas no van a hablar mal de lo que pasó con los ladrones del PP. Van a hablar de del escándalo dentro del PSOE, que sí es grave, pero que no está en este momento no está ni de lejos cerca del de Montoro. Entonces, esa es es la razón por la que soy muy crítico, ¿no? El diario tiene buenos periodistas, salvo cuando retuercen la realidad por podemear, ¿no? Yo le decía a Nacho Escolar, y se lo dije varias veces, tenía una reportera, guardémonos el nombre, que era la que seguía al PSOE. Y todos los días tenía una punzada contra el PSOE. Y un día vino aquí Pedro Sánchez de campaña y venía con Zapatero, con José Luis Rodríguez Zapatero. Y desde el día antes ya sabíamos nosotros que Zapatero tenía que a determinada hora irse porque iba a tomar un avión, porque iba a Alemania a hacer no sé qué. Me da exactamente igual. Entonces todo esto se sabía, estaba en la agenda.
Zapatero iba a hablar primero para luego irse. Se producen así las cosas, bueno, Zapatero habla, se va, Sánchez da su discurso, estamos en campaña. Al día siguiente en el diario, Zapatero humilla a Sánchez yéndose a la mitad de su discurso, le hace, lo desprecia, algo así, pero absolutamente interesado. Y le decía yo a Nacho Escolar, pues, ¿cómo te atreves tú a publicar esto en el diario? O sea, se puede ser crítico incluso de los tuyos, que yo lo soy, sin distorsionar la realidad. Entonces, siento que los periodistas españoles tipo Gabilondo, tipo... ¿quién podría decir? Gabilondo me parece uno de los casos. O fotoperiodistas como Manu Bravo son la excepción de la regla. Son la excepción de la regla. Porque los medios te controlan demasiado lo que dices. Y al final pues, sales huyendo, ¿no? Cuando los medios te dicen que tienes que decir lo que ellos quieren, pues yo por lo menos me he ido cuando me han dicho eso, ¿no? No sé nada de lo que haya dicho Rufián. Repito, Rufián es un gran tribuno, es probablemente el mejor tribuno que hay en España en este momento, porque sabe armar un discurso extraordinario, porque su argumentación es impecable y nada más, no tiene ninguna trascendencia, salvo esa, ¿no? Da unos golpazos a la derecha buenísimos, pero eso no avanza las posibilidades de la izquierda de no permitir que pase la ultraderecha en las próximas elecciones. ¿Cómo se diferencia el patriotismo del nacionalismo? Pues no lo sé. Yo, como soy antipatriota y antinacionalista, no veo las diferencias, pero quizá el patriotismo está más relacionado con la gente, que una patria finalmente está formada por personas, y la nación es un concepto más abstracto, creo yo. Igual me equivoco, ¿no? Y de hecho estoy pensando en López Velarde y digo, no, pues igual me equivoco porque la patria es una cosa diamantina o algo así que decía en su poema Suave Patria, que yo siempre hallé absolutamente repelente y a todos mis profesores de literatura les encantaba, ¿no? ¿Qué opinas del cierre del programa de Stephen Colbert y la persecución a los programas de comedia política por parte de Trump? Bueno, pues vamos a hacer la semana de Donaldo y vamos a ver, entre otras cosas, lo de Colbert. Bueno, la semana de Donald Trump ha estado dominada, igual que la semana anterior y probablemente las próximas, por el problema de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, el tratante de menores de edad, de chicas menores de edad, que al parecer atendió los deseos perversos, enfermizos, de multitud de personas de gran importancia en los Estados Unidos, tanto en los medios como en la política y las finanzas. Y que fue durante 17 años el mejor amigo de Donald Trump. Donald Trump dice que no lo conoce, que es un tipo asqueroso, y cuando se enteró que era un tipo asqueroso lo dejó. Problema. El Wall Street Journal, esto no tengo yo, no me lo explico, debe tener una explicación, no quiero especular en ella. El Wall Street Journal lo compró hace mucho tiempo Rupert Murdoch, el magnate de ultraderecha británico. Rupert Murdoch es el dueño de Fox News, no de la Fox, solo de Fox News, y ha sido uno de los elementos fundamentales en el ascenso de Donald Trump desde 2016 y de mantener a Donald Trump en el candelero de la opinión pública estadounidense durante sus primeros 4 años, los 4 años que está fuera del gobierno y los 6 meses que lleva ahora de regreso en el gobierno, que parecen otros 4 años, pero son solo 6 meses. Bien. Entonces, el Wall Street Journal de Rupert Murdoch tiene acceso a una carta de felicitación, una tarjeta de felicitación de cumpleaños que le mandó cuando cumplió 50 años Donald Trump a Jeffrey Epstein. Y el Wall Street Journal le avisó al Trump, vamos a publicar esto. Y Trump dijo, eso es falso, no es mío, los voy a demandar. El Wall Street Journal dijo, y lo publicó. ¿Qué es?
Es un texto escrito a máquina, enmarcado con la silueta de una mujer desnuda que aparece dibujado a mano con el nombre Donald escrito debajo de la cintura de la mujer, simulando el vello púbico. Dijo el Wall Street Journal. A mí no me metan, ¿eh? El texto incluye una conversación en forma de un guión de cine o de televisión entre Epstein y Trump. Y empieza voz en off. Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo. Donald, sí lo hay, pero no te diré qué es. Jeffrey, yo tampoco, ya que también sé qué es. Donald, tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. Jeffrey, sí, las tenemos pensándolo bien. Donald, los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta? Jeffrey, de hecho lo tuve muy claro la última vez que te vi. Donald, un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro secreto maravilloso. Usted puede interpretar esto como quiera. Obviamente muchísimas personas lo han interpretado a la luz del gusto que ambos hombres expresaron abiertamente, no sé qué hayan hecho en la intimidad, por las mujeres extremadamente jóvenes. ¿Por qué lo sabemos esto de Donald Trump? Porque a mí se me ocurrió, soy malvado y además soy enemigo de la derecha. No, porque cuando fue el dueño del concurso de Miss Adolescente, Miss Teen, concurso de belleza de Miss Adolescente Donald Trump, y pues eran chicas entre 14 y 18 años las que concursaban, y él se metía a los vestuarios y lo contaba, y ahí veías a las chicas de 14 y 16 años todas en pelotas, todas cortadas. No, él lo decía, no yo. Le gustaba verlas, eran muy jovencitas, y a él le gustaban muy jovencitas. Bueno, lo dijo. ¿Que hizo algo con Epstein? No se sabe. Pero al día siguiente Donald dijo que todo esto era absolutamente falso y demandó al Wall Street Journal por $10,000 millones por difamación, negando la autoría de la carta. El Wall Street Journal respondió diciendo: la carta es genuina, tenemos todas las pruebas, pero también publicó lo siguiente: el Departamento de Justicia le avisó a Trump en mayo, o sea, hace 2 meses, que su nombre estaba, entre muchos otros, en los archivos de Epstein. Esa lista que ahora nos dice el Departamento de Justicia de Pam Bondi que no existe. La lista en la que estaba Donald Trump en mayo, porque ya no está. Es la lista que tenía en su escritorio Pam Bondi, que dijo que estaba en su escritorio. ¿Cuál lista? Es como la lista de Schrödinger. Porque allí decidieron no mostrar al público más documentos de Epstein por la presencia de pornografía infantil y la necesidad de proteger a las víctimas, lo cual está evidentemente muy bien. Pero hay muchas víctimas que ya hablaron en el juicio contra Ghislaine Maxwell, la conseguidora de Jeffrey Epstein y su pareja de alguna extraña, perversa manera. Y esas mujeres lo que han contado son cosas horrorosas. Niñas de 14, 15 años violadas 3 veces al día durante semanas en la isla privada de Jeffrey Epstein. O sea, son cosas para provocar un escalofrío a cualquier persona normal. Así que esta información de que Donald Trump estaba efectivamente en las listas de Jeffrey Epstein, y aquí lo tenemos en una toma, en una cuadro de un vídeo donde se rieron muchísimo los dos mientras estaban viendo chicas guapas, pues ahora estaba, como lo dijo Elon Musk, en las listas de Epstein. Si son las listas de clientes, si son las listas de sus amigos con los que solo se iba de cervezas, o si son las listas de gente que iba a su isla a aprovecharse de menores de edad, no lo sabemos y quizás ya nunca lo sabremos, porque los únicos que tienen el acceso a los documentos ahora los pueden destruir. Colbert, es señor Stephen Colbert. Stephen Colbert es uno de los 3 grandes conductores, presentadores de la televisión nocturna estadounidense, la televisión del late night o de la noche avanzada. De hecho, Stephen Colbert es el heredero, o sea, sustituyó a uno de los más grandes que hubo jamás en la historia de la televisión, que es David Letterman, que por ahí anda ahora haciendo entrevistas. Pero cuando David Letterman dejó el Tonight Show, pues lo sustituyó Stephen Colbert, que había trabajado mucho en otras cosas,
y que es un tipo brillante. Yo lo veo todos los días que puedo. Los veo a él, a Jimmy Kimmel, que es el otro gran conductor de la noche, y a Jimmy Fallon y a Seth Meyers, perdón, que son los que forman los cuatro de la televisión late night de los Estados Unidos y que está enormemente politizada. ¿Por qué? Porque conforme los medios informativos fueron dejando espacios de análisis y de comentario político, pues los comediantes lo fueron asumiendo. Y es normal y a mí eso me parece magnífico. Yo soy gran fan de Colbert, decía, de Kimmel y en menor medida de Fallon y de Seth Meyers. ¿Qué es lo que pasó? CBS, que es la compañía que es donde se transmite el programa de Stephen Colbert, tiene como compañía matriz a Paramount Global. Y Paramount Global decidió que va a unirse, va a hacer una fusión empresarial con otra empresa de medios enorme y necesita la autorización del gobierno. Y en el mismo tiempo Donald Trump los había demandado, me parece que si es el caso, porque editaron de distinta manera en el tráiler y en la emisión normal una entrevista con Kamala Harris. Y entonces eso era manipulación de las elecciones, según Donald Trump. Les pidió $16 millones y se los van a dar. El día que se anunció que le iban a dar los $16 millones, aunque los abogados de la empresa decían que no tenía oportunidad de que ningún juez le diera la razón a Donald Trump, decidieron darle los 16 millones porque aunque no tuviera la razón, era la forma de garantizar, al parecer todo esto es una especulación, era la forma de garantizar que les autorizaran esta fusión de dos grandes empresas de medios. Y entonces Stephen Colbert, el martes pasado o hace 2 martes, cuando regresó de sus vacaciones, dijo que pues, esto de que había hecho su compañía pues, era un gordo soborno para Donald Trump. Y al día siguiente le anunciaron que el 6 de mayo será el último día que esté su programa, que lo han cancelado únicamente por motivos financieros. Han perdido dinero. Creo que los 16 millones que perdieron con Donald Trump no les dolieron tanto, pero Colbert más o menos lo ha defendido, pero por otro lado entiende que haga lo que haga, él puede hacer lo que se le dé la gana de aquí al 6 de mayo, lo cual tiene un nivel de estupidez por parte de la empresa que a mí me cuesta trabajo entender. Por supuesto, todos los demás de Late Night, todos los demás comediantes que hacen comentario político, incluir ahí a Jon Stewart y a John Oliver, se han puesto, por supuesto, del lado de Stephen Colbert, han expresado su solidaridad y algunos han dicho, pues el que sigue, Jimmy Kimmel ha dicho, si el que sigue soy yo, venga, porque no te voy a rendir pleitesía. Porque algo que dijo Jon Stewart el otro día y que me parece muy importante es esto: los miles de millones de dólares que valen estas empresas lo valen, entre otras cosas, por programas como el de Colbert, que ha sido valiente, que ha sido decidido, que ha exhibido a Donald Trump y a todas las barbaridades del republicanismo y de la ultraderecha y del racismo y del neonazismo en Estados Unidos abiertamente y con toda la razón y con toda la calidad comunicativa que no necesita la distorsión informativa, porque muchas veces con el dato y buena comedia los destruyes. Entonces, si te deshaces de estos, que aunque estén perdiendo dinero como tal el programa, que es el argumento, en general aumentan el valor de tu empresa, y echas a Kimmel y a Fallon y a Myers y a Colbert y a John Oliver y a Jon Stewart, la empresa Comedy Central donde está Jon Stewart, también pertenece a Paramount, tu valor se va también a la calle. Esto también es cuestión de negocios. Pero es todo, o sea, Paramount dice que no tiene nada que ver, CBS dice que no tiene nada que ver lo que dijo sobre el soborno, ni el odio que le tiene Donald Trump, porque ha hablado de él cada vez que puede, diciendo cosas horrorosas de Kimmel y de Colbert, sobre todo, que eso no ha tenido nada que ver en la decisión es puramente financiera. Pues veremos. De todos modos, a partir de mayo, Colbert en este momento ya debe tener en la mesa 10 propuestas de medios que serán muy de derecha,
pero que saben que ese señor les puede generar dinero. Eso es lo que no entienden los medios españoles, que lo único que quieren es tirar al gobierno o poner un gobierno. Que con información real, sólida, con posiciones honestas, con crítica seria, puedes vender periódicos o vender suscripciones a los medios digitales y ganar muchísimo dinero. Pero no les interesa tanto el negocio como la política. A veces sería mejor si solo les interesara el negocio. Y para terminar, para tratar de eludir el tema de Jeffrey Epstein, ha estado soltando toda suerte de elementos distractores Donald Trump. Uno de ellos fue liberar los archivos sobre el asesinato de Martin Luther King, del cual probablemente podremos saber cosas nuevas que no se han sabido, pero fue en 1968. Yo tenía 13 años. Me interesa más lo que pasa hoy. Y tuvo la desvergüenza Donald Trump. Bueno, Donald Trump ha dicho que las listas de Epstein las inventó Obama ahora. Pero luego también creó el mito de que Obama había falsificado la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Injerencia rusa que ha admitido la propia televisión rusa. Pero bueno, eso lo inventó Obama y lo inventó Hillary Clinton. Y ha hablado del servidor secreto de correos electrónicos de Hillary Clinton. Y publicó, desafortunadamente, este video de inteligencia artificial donde está él en la sala, en el despacho oval con Obama, y Obama es arrestado y encarcelado. Nada le gustaría más a él. Es un tirano. Y los tiranos funcionan así. Esto es lo esencial, pues, de la semanita que nos dio Donald Trump. Y me preocupa la destrucción de pruebas porque son los delincuentes y los sirvientes del delincuente o del presunto delincuente, del posible delincuente, los que hoy tienen todo el poder. Bueno, ¿Darwin era mucho más inteligente que Marx? Sí. ¿Darwin investigó la naturaleza mientras que Marx rumió su filosofía internamente? Sí, con el añadido de que usaban datos de la realidad muy elegidos, elegidos a modo, ¿no? Toda la invención del comunismo primitivo, que fundamentalmente es de Engels, nace de un tipo de organización, de una tribu en concreto, no me acuerdo ahora quiénes eran, de los indígenas estadounidenses. Y como un antropólogo había estudiado esta forma de organización, que era una organización comunitaria, muy razonable en sociedades extremadamente primitivas, dicho sin ánimo de denigrar, decidió que todas las organizaciones sociales humanas antes habían sido el comunismo primitivo. Y entonces, claro, generó esta idea, esta mitología del comunismo primitivo al que había que volver, la Arcadia perdida. Es uno de los elementos fundamentales de la religión marxista. Y sí, hermanitos, lo siento, es una religión. La exposición de Marisa Flores se exponga por Asturias. ¿Te encantaría verla? Yo creo que sí. Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias. Por cierto, alguien me pidió que la saludara. Lo vamos a hacer ahora mismo, porque si no me hago líos. Sí, es que me dice, mándame saludos, soy fiel oyente. Y yo dije, pues a ver tu nombre. Katy, me llamo Katy. Katy, hola. Juan Marcos Delgado Alcántara les recuerda que pongan su like. Somos 200 personas. No sé, ahí sí no me meto en cuestiones personales de cantantes. Si el gobierno y los voluntarios remodelan el parque de un poblado colonia y los habitantes lo descuidan y vandalizan, ¿cuál es la solución? No lo sé. Quizás haber hecho que fuera la gente del propio lugar la que lo remodelara, ¿no? Responsabilizarlos del bienestar de su jardín. ¿Qué opina de la teoría del valor trabajo de Marx? Hay mucha discusión, pero evidentemente no es la explicación total que quieren los marxistas. Es decir, el trabajo aumenta el valor de las cosas, sí, pero no es lo único que aumenta el valor de las cosas. La percepción de marca,
el empaquetado, la publicidad, el marketing, la investigación y desarrollo, los mecanismos de distribución, los canales de distribución, la cadena de suministros de los materiales, las materias primas, todo eso aumenta el valor de las cosas. Marx era o la teoría de Marx era bastante simplista en el sentido de que el trabajo del obrero, el que transformaba la materia prima en un producto terminado, y el valor agregado entre la materia prima y el producto terminado era única y exclusivamente resultado del trabajo. Obviamente es resultado del trabajo, no cabe la menor duda, pero no es lo único, y ahí es muchísimo más complicado. Creo que los economistas siguen peleando en teorías del valor. Vamos a tener un día a hablar de teorías, pero no están aburridas las teorías del valor. Vamos a pedirle a Ferreira que venga a hablar de teorías del valor con nosotros, ¿no? ¿Qué opinas de la censura que sigue creciendo en México? La semana pasada hablé ampliamente de esto. Es lamentable. Es el final del golpe de Estado lento, ¿no? Cuando hablábamos de lo que decía Pedro Miguel, decíamos que él decía que ya no le quedaba nada más que los medios a lo que él considera como derecha. Yo supongo que considera que este canal es de derecha, ¿no? Entonces ahora ya los puede callar utilizando mecanismos extralegales tan absurdos como que un tribunal electoral te calle, ¿no? Entonces, y ahí es donde digo que no puede venir por mí, porque aquí seguiremos hablando. Pero si es lo último que te queda a la oposición, como la ve Pedro Miguel, pues la forma de acabar con ella es a través de la censura, ¿no? Yo creo que México está en un camino a un autoritarismo preocupantísimo. Preocupantísimo. ¿Dónde puedo comprar camisas como las que usas, pero para mujer? Pues en el mismo lugar, generalmente tienen versiones para hombre, versiones para mujer. Pero este Darwin, como la Janis Joplin de la semana pasada, pues todos provienen de Amazon. Yo compro mis camisetas en Amazon. Casi todos. No sé quién sea Evans. Figuras históricas. Jorge Alexis Mesa dice: ¿qué opinas sobre que en México se le da más peso a figuras históricas cuestionables, como pudieran ser Miguel Hidalgo, Zapata y otros, pero olvidar a grandes como Gilberto Bosques? Primero, no sé quién sea Gilberto Bosques. Luego, que Miguel Hidalgo y Zapata sean cuestionables, se necesita un poquito de ser muy de derecha, yo creo. Ya sé quién es Gilberto Bosques, y es un gran tipo, sí, efectivamente, es un hombre que salvó a muchos de la muerte durante la Segunda Guerra Mundial, salvándolos de los nazis. Pero cuando dices en México se le da más peso, ¿quién le da más peso? ¿Cuántos vídeos has hecho tú sobre Gilberto del Bosque, ¿no? Gilberto Bosques. Me creaste la duda. No, Gilberto Bosques, tienes razón. ¿Cuántos vídeos has hecho tú? ¿Cuántos artículos has escrito sobre Gilberto Bosques? ¿Cuántas veces has comentado entre tus amigos la importancia del trabajo que hizo Gilberto Bosques? Porque como que siempre alguien tiene la culpa, alguien allá arriba decidió que se le diera más importancia a uno que a otro, no forzosamente, ¿no? Ahora, efectos, por ejemplo, la independencia de México, pues Hidalgo es más importante que Gilberto, lo siento. Gilberto hizo un trabajo enorme por un grupo de personas importantísimo y de un valor humanitario enorme. No es lo mismo que tratar de independizar a un país que tiene 300 años de dominio colonial desde una metrópoli a la que solo le interesa extraerle sus recursos. Es lo que se hizo. Entonces, no. Luis Miguel o Cristian Castro, no. Roy Orbison y Freddie Mercury, no me digas cosas. ¿No le parece lógico que debería haber una ley de falsas denuncias para castigar? Si la hay. Cuando ya hay esa ley, si buscas la legislación argentina, esa ley ya existe. Denunciar falsamente a alguien siempre ha sido un delito en todas las legislaciones de este mundo.
No necesitas inventarte uno especial, ¿no? Ah, estoy interesado en hacerme una prueba de ADN para saber sobre mis ancestros. Sí, no ven esto, ve alguna de las dos. La que compré fue MyHeritage, pero está 23andMe también. Ahí son las dos grandes compañías que te dan ese servicio. Les pagas, te mandan un paquetito, te das con un hisopo de algodón en la mejilla para sacar células, metes en un frasquito, luego las del otro lado en otro frasquito, mandas los dos frasquitos y ellos te hacen el análisis de ADN. Es así de sencillo. Creo que están ahora en $75 por ahí las cosas. Audio bien, buen audio, buen día. Vaya, audio ok. Madre mía, por favor, hable del coronel Baños. Lo voy a acabar haciendo. Estoy esperando acabar de leer y digerir una cosa que hizo Pekka Kaloniemi, que es el de Batnik Soup, de sopa de Batniks. Entonces, entonces sí, vamos a hablar del coronel Bañovsky. Bañovsky sea. Emmanuel y Brigitte Macron presentaron una demanda contra la influencer estadounidense, no sé cuál, por asegurar sin pruebas que la primera dama nació con sexo masculino. Se lo han hecho a Brigitte Macron, se lo han hecho a Michelle Obama. Es tan increíblemente absurdo. ¿Crees que el contenido de personajes como Andrew Tate debería ser censurado por las autoridades? No. Veo que si es ilegal debería ser llevado a juicio. Así es sencillo. Muchos dicen que es discurso de odio y por tanto merece sanciones. Solo pueden decir los jueces, no yo, ciertamente. Que aumentes la cantidad de letras que se pueden usar para hacerte preguntas. ¿Pero crees que lo decido yo? ¿En serio crees que lo decido yo? No, hombre, no. Esto lo decide, es la alimentación de YouTube. Ah, la democracia cubana es a la medida de sus líderes. No, Cuba no hay democracia. En Cuba no hay democracia desde el golpe de Estado de Batista. Porque lo que nunca hay que olvidar es que Castro se levanta contra una dictadura aterradora. En una situación en la que la mafia estadounidense, por la vía de Meyer Lansky y el que hizo Las Vegas, hombre. Pues sobre todo Meyer Lansky. Estaban apoderados de Cuba, de La Habana. La Habana era un lugar horroroso, casino, un prostíbulo, el racismo era absolutamente legal y los negros estaban excluidos de todas las posibilidades de vida en la sociedad cubana, salvo si eras músico, como en todos lados, eh, y que aquello contra lo que lucharon los revolucionarios de Castro era insostenible y qué bueno que lucharon contra ello. El problema es lo que viene después. Y una cosa es lo que viene en el folleto publicitario de la revolución y otra cosa es lo que recibes. Es como Alibaba. Pero no hay que olvidar eso. ¿Puedes darnos un tip para hablar con más fluidez y soltura el inglés? Habla inglés. Búscate un grupo de conversación. Cada vez en más lugares hay grupos de conversación donde la gente se reúne para hablar porque es la única forma, ¿no? Yo aprendí inglés con soltura por el rock. Cantaba yo en inglés. Pero no creo que sea lo más recomendable del mundo. Eh, no conozco de Zunzunegui más que su posición hispanista, proimperialista y arrastradista. No me cae bien. Ya hablé de esto, ya hablé de esto. Hay racismo en México, siempre ha habido racismo en México y es el racismo más raro del mundo. Es un racismo extrañísimo, pero sí lo hay. No he hablado de Bolívar porque no tengo informes sobre Bolívar, ni he estudiado la figura de Bolívar, ni mucho menos. Los varones tienen más propensión a la infidelidad que dicen los datos. ¿Qué opinas tú? Que no. No. Creo que la propensión a la infidelidad es igual entre hombres y mujeres. Y siempre te recuerdo que los hombres son infieles con alguien. ¿No? No solitos. Necesitas una chica para ser infiel
a tu otra pareja con ella. Yo creo que los seres humanos somos monógamos en serie, fíjate, más que otra cosa. Porque es muy raro el que siendo infiel quiere que realmente cambiar de pareja. Lo que quiere es tener su pareja y tener una diversión sexual por otro lado, ¿no? O emocional. Pero no creo, los datos que yo conozco son que más o menos hombres y mujeres son infieles en proporciones similares. ¿Qué opinas de lo que decía Tomás Bujarro sobre la democracia, que no es solo una, sino varias? O que la democracia tiene varias formas de expresarse, ¿no? ¿Alguna vez estuviste con Pedro Miguel en una conferencia con Elvita? Parecía buena gente, a ver, pero es que eran compañeros de la izquierda. Querían un mundo mejor donde los demás desprotegidos pudieran vivir mejor y donde se combatiera la pobreza, ayudando a que la gente saliera de la pobreza y tuviera la forma de por sí misma mantenerse fuera de la pobreza. Pero decidieron que mejor no, que en vez de utilizar prácticas de la izquierda, usaban las prácticas clientelares del PRI, que además de que tenían a la gente tranquilita con su limosna bimestral, les garantizan el voto. Y entonces uno habló de 40 años, en esta entrevista Pedro Miguel hablaba de que en 12 años no iban a poder quitarlos, 12 años sin contar los de López, o sea, ni los de Sheinbaum, sino otros 2 sexenios. Pues es un proyecto transeccional priista normal, común y corriente, como el de Plutarco Elías Calles, ¿no? Que tanto daño le hizo al país y que nació curiosamente más limpio por la decencia de algunos de sus participantes. Y yo pondría, por supuesto, al frente a Cárdenas, pero luego vino gente como incluso Miguel Alemán, que sí, depredó muchísimo económicamente, pero impulsó al país, y López Mateos, por supuesto. Luego viene ya el control político por la vía de la policía con Díaz Ordaz. Le gusta viajar. Este último viaje me ha cambiado la vida, siento que he vuelto a nacer, que he aprendido a amarme a mí mismo, pues qué bueno. A mí me gusta mucho viajar. Lo que nunca me gustó fue volar, pero me he pasado la vida en aviones, así que ya me rehúso. Pero sí, viajar me gusta muchísimo. Me falta recorrer muchísimo de España en auto. Tengo muchas ganas de ir a varios lugares de Francia a los que se puede ir en auto. Estás a 6 horas de aquí, o sea, tampoco es ninguna locura, ¿no? ¿Conociste a Enrique Metinides? No, no lo conocí. El problema de los ocupas en España, sí como no, te lo voy a dejar muy claro. El problema de los ocupas en España no existe. Es una exageración del neonazismo español. Que le dice a la gente que si tú te vas a comprar el pan, puede meterse alguien a tu casa y apoderarse de ella y te tardas 2 años en sacarlos. O llamas a un grupo neonazi, que es una empresa, le pagas un dinero y ellos van, les dan de porrazos y los sacan a patadas. Esta es la narrativa. Y que esto puede pasar, pasa en toda España constantemente, ¿no? La narrativa luego la han retomado las compañías de alarmas porque les permiten vender más alarmas. Pero los números dicen que no es un problema. No es un problema real. El problema real es la ocupación, o lo más común es la ocupación de vivienda abandonada o de personas que alquilan un piso y luego dejan de pagar el alquiler. Entonces, sí hay un proceso legal para echarlos. Pero el allanamiento de morada es un delito que, si tú llamas a la policía, oiga, se metieron a mi casa, pues sacan a patadas en 2 segundos. Tienes que demostrar que es tu casa y punto, ¿no? Es uno de los exageraciones de la derecha que se usan para asustar a la gente. El gobierno de izquierda no hace lo suficiente contra los que están ocupando las casas de los pobrecitos viejecitos que se salieron a comprar el pan y se han quedado sin casa. Y entonces vienen los valerosos neonazis con unos brazos como mis muslos y a porrazos los sacan y entonces son los héroes de la película. Pero no es un problema realmente de vivienda en México. ¿Cuántos
¿Cuántos casos ocupas hay en España? Vamos a verlo así. Porque lo que más me llama la atención es que la gente me pregunta y la gente ve esta información y no se le ocurre hacer lo que yo estoy haciendo, que es teclear un poquito cuántos casos de Ocupa. No contada por, por periódicos de derecha, sino con datos. Las denuncias por ocupación de vivienda han pasado de 17.274 casos en 2021, bajó a 16.000 casos en 2022, a 15.000 casos en 2023, volvió a repuntar a 16.000 casos en 2024. Los delitos más habituales de usurpación de vivienda son de casas abandonadas. Usurpación y allanamiento, pero es una minucia y la mayoría se resuelven en 2 minutos, sobre todo los allanamientos de morada, que es con los que te trata de asustar la derecha. No es un problema real, ¿no? No es un problema, vamos, es un problema real, pero no es un problema social que amerite la alarma social de que toda persona que tenga un piso, sobre todo si es un piso pequeñito, se lo van a robar los ocupas y luego tu única esperanza es Dani Desocupa, al que yo ya le hice una faena una vez obligándolo a quitar una canción de Chumbawamba, porque soy conocido de Chumbawamba, y empezó a usar una canción de Chumbawamba que son anarquistas. Siempre han sido anarquistas, entonces le cayó una demanda a toda velocidad y tuvo que quitar la canción. Es lo único que he hecho contra Dani Desocupa. No es un problema de verdad. Superman es un símbolo de los Estados Unidos, pues lo fue, pero si en una película no es el símbolo de Estados Unidos, ¿qué significa? Que Estados Unidos no pudo controlar la película. La gente cree que hay como un interventor de Estados Unidos que está en todas las películas, en todos los periódicos y en todos los cómics, viendo que se hagan las cosas como ordena. ¿Quién? El gobierno secreto de los 7 señores con una capucha que se reúnen en un sótano masónico, Illuminati, para ordenar Estados Unidos. Los países son bastante más caóticos. La realidad es bastante más caótica. En serio. ¿Qué opina de los estudios que están afirmando que se genera un deterioro cognitivo por el uso de la IA? Uno fue de la Universidad de Bremen. Me gustaría que me dieras el enlace, porque me parece muy raro, ¿no? ¿Qué tanto? Pues, y preguntarle cosas a Grok y darte cuenta que Grok no tiene puta idea, como no la tenía antes tampoco ChatGPT. ¿Qué es usarlo mucho? Que hagas muchos prompts y a escribir muchos prompts te va a hacer tonto. No sé, como que no me parece que haya una relación ahí válida, ¿no? Mándame la URL. Gracias por Raúl Torres por su super chat. Hay un canal que se llama The Line donde hablan tratando de defender las creencias y los ateos les dan una paseada con sus propios textos, pues hacen bien. Mari Oberti, aprovechando el tema de Ozzy que se viene comentando, y hacia dónde vas. ¿Cuál es tu postura en relación con la eutanasia? Muchas gracias por tu programa, aprendo muchísimo, muchas gracias. Recomiéndaselo a tus amigos, a tus enemigos, a tu gente, a todo el mundo. La eutanasia es muy distinta de la muerte asistida. Vamos a empezar por ahí. La eutanasia o buena muerte generalmente es lo que pasa cuando alguien quiere morir. Perdón, lo que le pasó a muchas, lo que pasa a muchas personas en las últimas etapas del cáncer. Te sedan, te despides de tu familia, te sedan y no te das cuenta cuando te mueres. Y es una forma de evitar que te quedes enganchado a una máquina 30, 40 días sufriendo lo indecible. ¿Para qué? La muerte asistida es cuando alguien no soporta su vida y solicita que lo maten. Sobre todo cuando no puede
por sí mismo emplear los mecanismos necesarios para terminar con su propia vida. Yo creo que en todos los casos es absolutamente legítimo, salvo que haya una depresión, es decir, tienen que intervenir psiquiatras, especialistas, que puedan detectar si lo que tienes es una depresión que una vez que se te quita ya no quieres suicidarte, ya no quieres morir, o si lo que tienes es una real, eh, una depresión, un mal momento en la vida, en el que piensas que quitándote la vida vas a resolver las cosas. No es lo mismo que cuando alguien está absolutamente convencido de que su vida ya no es digna de vivirse, lo demuestra, lo explica, es racional al respecto y merece dejar de sufrir, ¿no? Yo creo que si de algo tienes tú, sobre algo tienes poderes sobre tu propia vida. Es lo que la iglesia siempre te quiere quitar. Tu vida te la dio Dios. Mira, no. Ya me la dieron mis padres, pero es mía. Voy a hacer con ella lo que quiera. Con mis padres me dieron las orejas, pues me puedo poner un pendiente si quiero. El derecho absoluto a decidir sobre el momento de tu muerte, si tienes la libertad y la cordura, la serenidad psicológica para hacerlo, a mí me parece absoluto y total. No dudo, pero no tengo pruebas, pero no dudo, no me parece irracional pensar que, o si dijera, él no estaba a gusto con el terrible Parkinson que tenía, dio su último concierto, su canto del cisne final, 17 días antes de su muerte, y que él dijera, pues hasta aquí llegué, ¿no? Que la familia y los médicos dijeran, sí, quieres seguir viviendo, ya tuviste todo lo que existe en la vida, pues mira, de veras estás tranquilo con la resolución, adelante, te ayudamos a bien morir. Casi nadie que yo conozca le tiene miedo a la muerte. Lo que tiene miedo es cómo morir, al sufrimiento, al dolor, a la desesperación. Pero si lo asumes con serenidad, yo insisto, tienes todo el derecho del mundo a disponer de tu vida. Pues eso creo yo. Gracias por el superchat también, por cierto, Mari. Dice, urge otro video de marxistas de derecha. No, difunde el que ya existe, pues está, yo creo que está bastante bien. ¿Tú crees que el servicio militar de un país debe ser obligatorio? No, en general no. En general no. Es decir, creo que un país debe tener un ejército profesional. Creo que un país en situación de ser invadido es un país donde tienes que implantar la conscripción militar forzosa, porque sí, de manera totalmente indeseable, pero totalmente explicable, en la medida en que quieres rechazar a un invasor cuyo objetivo además es acabar con la vida o la tranquilidad o la forma de vida de todas las personas que están alrededor de esas personas a las que les vas a pedir que sean conscriptos no voluntarios, digamos, conscriptos obligatorios en el ejército. Dentro de lo posible, el ejército debe ser de voluntarios y dentro de lo posible de profesionales. Pero si no es suficiente, desafortunadamente sí hay que hacer la conscripción. Y lo digo fundamentalmente por Ucrania. No quisiera que fuera así, pero no quiero que los ucranianos inocentes caigan en las garras de Putin. Con el proyecto que hay, los que estén dispuestos a ser rusos, los absorbemos, los que no quieran ser rusos, los mataremos. Y se habla de matar a 5 millones. No sé, no me parece un proyecto que merezca ninguna atención. No conozco el análisis de la UNAM, de la esfera de Buga, no sé qué es la esfera de Buga. Suena horrible. Es una idiotez que digas que los animales de granja no sufren maltrato. Hombre, gracias. Tú te autoconvences para no sentir remordimientos. No, que yo conozco el trabajo en el campo, yo conozco el trabajo en el ganado, en Estados Unidos, en México y en España. Si tú no vengas a decir lo que yo sé o no sé, seas payaso.
Y ojo, no soy vegetariano y he trabajado en esa área. ¿Y has denunciado? O sea, Alberto López, voy a decir en YouTube que he trabajado en esa área y que los animales sufren maltratos horrorosos. Los maltratos horrorosos a los animales en las granjas están penados por la gran mayoría de las leyes del mundo, salvo que haya sido en algún país que no tenga una ley así. ¿Lo has denunciado, papá? Pues si no lo has denunciado, no vengas aquí a hacer el moral. Transmitir este streaming en TikTok. ¿TikTok aguanta 3 horas de transmisión? Cuéntame. Porque en TikTok está yendo bien a las elecciones que me hace el favor de hacer Víctor. Ronald, ya te respondí. No hagas la misma pregunta 3 veces. Te acabo baneando si haces eso. Mauricio, ¿qué opinas de la forma de gobierno a partir de la cual únicamente las personas más inteligentes de los distintos campos estén a cargo de puestos públicos, presidente, diputado, etcétera? Vale. ¿Quién decide quién es el más inteligente? ¿Otros que son los más inteligentes? Ay, bueno, ya repetiste que sí sufren bastante, pero no los denunciaste, Alberto, entonces, por favor, deja de repetir lo mismo. ¿El Estado debería pagar el tratamiento hormonal a personas trans? Sí, a personas trans mayores de edad, si no tienen, debería ser un aspecto de la seguridad social. Adultos. 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 Ah, ¿qué economistas recomienda leer? Mira, yo que no sé mucho de economía, pero hay un libro que me parece fundamental que está escrito por una persona que no es sospechoso de ser de izquierda, es un hombre de derecha, o sea, de derecha económica, quiere decir que es defensor del capitalismo, pero que es enemigo del capitalismo de libre mercado como lo entiende el neoliberalismo. Es decir, es un economista inteligente y escribió esta joyita de libro. Te voy a poner aquí un segundo. Es enorme. Ha-Joon Chang. 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. El capitalismo no es como creen los que no saben lo que es el capitalismo, los que se enteraron del capitalismo por lo que les contaron a la izquierda, que son los mismos que son están igual de despistados que los que se enteran de lo que es la izquierda por lo que les contó Laje, ¿no? Entonces, el capitalismo es muchas cosas, puede adoptar muchas formas. Una de ellas es la economía mixta que favorecemos los socialdemócratas, de un mercado debidamente regulado y una empresa debidamente regulada. Los 23 puntos que maneja Ha-Joon Chang, que es un brillante economista, en este libro creo que te enseñan más sobre economía y neoliberalismo de lo que te puede enseñar cualquier otro texto. Entonces, te lo recomendaría para entender ciertas cuestiones de la economía, del capitalismo, porque el capitalismo también tiene ventajas. Entonces, es que te dicen, es que la izquierda quiere distribuir la riqueza, pero no se dan cuenta que hay que generarla. ¿Tú crees que somos imbéciles? Claro que hay que generarla. ¿Y quién genera eficientemente riqueza? Hombre, pues el capitalismo, vale, un capitalismo bien regulado, que no afecte al medio ambiente, a sus proveedores, a sus trabajadores y a sus consumidores, que respete todas las leyes y que pague sus impuestos. Venga, a producir riqueza, ya la distribuyo yo. Es una economía mixta y hay ciertas áreas en las que deberá tenerlas el Estado, que aunque no sea eficiente, es más útil para la sociedad. Pero de veras, cuando te dicen la izquierda piensa esto, dices, no sé quién te contó eso, pero no es así. Y a mí me pasa con gente de la izquierda residual, ay, es que el capitalismo es esto y lo otro, la derecha es... No, tampoco forzosamente, ¿no? En fin, ¿miraste el video reciente de Bunbury regañando a la gente por estar grabando durante el concierto? Sí, lo vi, parece lamentable. No soporto a Bunbury.
Nunca he soportado a Bunbury. Que él cree que es la reencarnación de ¿cómo se llama? El cantante de The Doors. De Jim Morrison, no lo es, ni tiene la voz de Jim Morrison, pero yo te voy a explicar una cosa. A través de ti, ve tú con este chico Bunbury y explícale lo siguiente. Mira, nene, tú vives de la gente que está del otro lado de la valla esta de protección, donde está tu gente de seguridad. Esa masa amorfa de gente que tú raras veces les verás incluso la cara, sobre todo si sales con las gafitas oscuras a actuar. Esa gente te ha mantenido toda tu puta vida. Has tenido la increíble suerte de poder vivir de hacer cancioncitas, cantar. No te has tenido que bajar a una puta mina. No has tenido que salir a pescar en una barquichuela que todos los años hay pescadores que nunca regresan a sus casas. No has tenido que jugarte los dedos en una acería. No has tenido que matarte trabajando en un montón de cosas horrorosas que la gente tiene que hacer para ganarse la vida. Nunca has tenido que trabajar 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana. Algún día habrás trabajado 8 horas porque tuvieron mucho que hacer en el estudio. Luego ya te vas de vacas 2 semanucas, o 3 semanucas, o 4 semanucas. ¿Eh? Siempre has sabido que cuando te sientas a la mesa te van a poner un plato enfrente con lo que te gusta comer porque eres una puta estrella. Y todo eso te lo ha dado a la gente que está del otro lado. Acaba el escenario, hay un foso, están los de tu seguridad, está la valla, ya están los que te pagan, tío. Los que te mantienen toda la estúpida vagancia de la que deberías estar agradecido y todos los días caer de rodillas y decir, público mío, gracias. Si uno o 1000 de ellos te quieren tomar video, te fajas el pantalón y les sonríes a cada uno de los telefonitos que están allí. A todos y cada uno de los telefonitos que están allí, los saludas porque te mantienen, mamonazo. Sin ellos no eres nadie. Estarías repartiendo pizzas en un patinete eléctrico. ¿Eh? Estarías repartiendo pizzas. Así que vas a regañar a otros, no a los que te mantienen, no a los que te han encumbrado inexplicablemente, porque son gente con un gusto musical que, bueno, quizás es bastante cuestionable desde mi punto de vista, pero qué sé yo. Pero no eres nadie para insultar, criticar a esa gente y mucho menos negarles parte del billete que ya pagaron de la entrada del boleto, que pagaron con su trabajo, joder, para irte a ver y que tú digas, ay, no les doy el concierto completo porque no me gusta que tengan el telefonito en la mano. Pero ¿quién te crees? Pedazo de inútil. El artista que no respeta a su público no merece el respeto de su público. Ve y díselo al señor Bunbury. Y le dije, señor, porque soy tan buena gente que hasta yo me asombro. ¿Qué más me dicen? ¿Consiguieron algún libro tuyo vivo en Costa Rica en Amazon? Los que están en electrónico, y es la mejor forma, yo creo, que de leernos. Ya, Alberto, ya. Ay, el entorno natural. Por Dios. Parece que la influencer, si es Candace Owens, no es una influencer, es una portavoz de la ultraderecha estadounidense.
Los tipos también pueden ser infieles con otro tipo. Bueno, sí. Pero, ¿Mm? pero las mujeres también pueden ser infieles con otra mujer. Ahí se vale todo. Eh, gracias. ¿Alguien ya tocó el tema de Sister Hong? No, no sé qué es eso. Falta que digan que los ocupas son marroquíes, generalmente son inmigrantes. Son inmigrantes. Claro. No precisamente marroquíes, también los hay ecuatorianos, ¿no? Pero sí, los ocupas generalmente son parte del problema de la inmigración, por supuesto. ¿Te parece irónico que México haya obtenido 2 medallas de plata y 4 bronces en la última Olimpiada de Matemáticas, mientras que como país ocupamos el lugar 35 entre los 37 países evaluados en la OCDE en el año 2022? Sí, porque la OCDE, no me parece irónico, la OCDE mide la media, la generalidad. Lo que tenemos en la élite, pues afortunadamente siempre ha funcionado bien en las Olimpiadas de Matemáticas, aunque luego para que puedan ir a las Olimpiadas se los tengan que pagar, creo que Guillermo del Toro, porque el gobierno no tiene dinero para eso. Bueno, uh, ya me dijeron de Zunzunegui, no voy a debatir con él, no voy a debatir con nadie, no tiene sentido sus debates. Gracias Carolina Infante por el superchat. Lo reto a romper un chiste, la rutina cuenta un chiste, por favor, no sé contar chistes, yo soy malísimo. Bueno. Tengo gallinas y me esfuerzo mucho porque estén cómodas, bien alimentadas, limpias y solo al sacrificarlas sea muy rápido y sin estrés. Pues sí, pero bueno, el otro señor dice que pero va a presentarnos la denuncia que hizo ante las autoridades por la infracción de las leyes de bienestar animal. Tú no te preocupes, tú no te preocupes. Pues miren, va a faltar un montón de cosas. No, me voy a ir tarde. De veras, no me soporto a mí mismo. Bueno, sindicatos de deportistas. Quería yo hablar de esto porque como ustedes saben, un día yo traté de hacer una organización gremial, o de promover una organización gremial de youtubers, porque en YouTube tenemos un problema. No hablamos con seres humanos, hablamos con máquinas. Y las máquinas te pueden cerrar el canal de un día a otro porque sí. Y como tú lo aceptaste cuando firmaste el contrato con YouTube, pues sonríes y te jodes. No hay opción. Y esto lo decía el otro día el estepario siberiano. El otro día le decían, tú has ganado como 4 millones de dólares haciendo lo que haces. El estepario siberiano es el mejor, el baterista más impresionante del mundo y su canal de YouTube es de locos. Los mejores expertos de batería cuando lo ven tocar dicen, esto no es de verdad. Y entonces él hacía las cuentas, ¿no? Sí, sí, claro, pero yo toco la batería sobre otras canciones. Me desmonetizan todo y esas canciones, el dinero que generan esos vídeos, que él tiene cientos de miles de visualizaciones en cada vídeo, eh, son para el dueño de la canción. Nosotros no, yo cuando hacía ahora música, o cuando de cuando en cuando hago un comentario sobre música, quien se lleve el dinero que pueda generar, poco, en mi caso céntimos, un par de euros, que pueda generar el video, es para los autores de la música que estoy comentando, no para mí, no para los autores, para los dueños de los derechos, que generalmente son la compañía editora o la disquera. Entonces yo no recibo ni un céntimo de eso. Cuando pongo música, es de los de la música. Entonces, este Pario Siberiano reducía y explicaba cómo él acababa ganando, pero hombre, ganaba muy poco dinero al mes con los vídeos en los que no hay derechos de autor que pagar. Bueno, entonces yo quise hacer una reorganización gremial y la ultraderecha española se me lanzó a decir, ay, quiere hacer un sindicato de youtubers. No, hijo, nunca dije eso, tú eres tonto. Pues el sindicato de youtubers, toda la fachosfera, hablaba del sindicato de youtubers que quería decir, son tontos del bote, no entienden que no puedes hacer un sindicato si no eres un empleado, si no eres un trabajador. Yo lo que quería era hacer una organización gremial, que es distinto, pero que defiende los intereses comunes de un gremio determinado, como la Sociedad General de Escritores de México a la que pertenezco, o la Asociación Nacional de Actores en México, o otras muchas organizaciones. Pero hay sindicatos de deportistas. Y el fenómeno se dio
El otro día en el juego, en el partido de las All Stars de la WNBA o la WNBA, la NBA de las mujeres, porque al salir a calentar para el partido, las chicas salieron con estas camisetas que decían: páguennos lo que nos deben. Estas chicas son las jugadoras en el nivel más alto profesional del baloncesto mundial. De todas las jugadoras actuales europeas, su sueño, como el de los hombres, es ir a la NBA, su sueño es ir a la WNBA. 17% de las jugadoras son de fuera. De hecho, en este mismo, en el equipo de Caitlin Clark está una jugadora brasileña excelente. Entonces, estas mujeres que son lo más ganado, ganan $6,000 al mes, lo cual pues no es un salario bajo, no clase media alta en Estados Unidos, pero no para la gran categoría que tienen. Gracias a la llegada de esta chica que está a la derecha, que se llama Caitlin Clark, de pronto la WNBA tiene más espectadores que nunca. Yo mismo me compré el pase de televisión todas las noches, veo todos los partidos de las Fever, me encanta el baloncesto. El baloncesto femenil está subiendo extraordinariamente de calidad. Y ahora tienen estadios llenos, cuando antes no iban ni las familias de las jugadoras a verlas, ¿no? Y están vendiendo 3 veces más en merchandising. Y las empresas están más interesadas en contratar en establecer contratos con las jugadoras para que promuevan sus zapatos y sus balones, etcétera, porque ahora la gente está atendiendo lo que están haciendo las jugadoras de baloncesto. Y entonces salieron en páguenos lo que nos deben. Misma Caitlin Clark, que tiene un contrato de 25 millones con Nike, explicaba que el problema de la disparidad es que ella tiene un contrato de 25 millones con Nike, pero la mayoría de las jugadoras tienen contratos pequeñitos o ninguno con las compañías de deportes, los de zapatos, de ropa, etcétera, etcétera, o otros que las contratan para hacer publicidad, y que entonces lo único que puede garantizar el bienestar de las jugadoras es un salario digno, de acorde a lo que están generando. Acorde a lo que están generando. No que les paguen de pronto lo que se le paga a Steph Curry o a LeBron James o a Kyrie, que es para mí es uno de los mejores, o Jay Morant, ¿no? Entonces, pero que le están pagando poco. Y alguien me comentó, pues un sindicato, sí, es que mira, ellas están en este momento en conversaciones por el contrato colectivo de trabajo que tienen todas las jugadoras, la Asociación de Jugadoras Profesionales de la WNBA, con la directiva de la WNBA, la WNBA. Están en conversaciones para la renovación del contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo que un contrato colectivo de trabajo con las jugadoras de baloncesto? Son trabajadoras que pueden ganar mucho dinero, pero son trabajadoras y tienen que resolver cosas como, por ejemplo, el permiso de maternidad. Problema que no tienen los jugadores de la NBA porque no suelen embarazarse. Alguno quizás lo habrá hecho, pero yo no me enteré. Entonces, ¿es absurdo que tengan un sindicato? No, porque pueden abusar de ti con toda facilidad. Permisos de enfermedad, qué pasa cuando te lesionas, qué pasa si se muere tu abuelita, te dan permiso o no te dan permiso para irla a ver, cuántas veces puedes faltar a un partido o a un entrenamiento por motivos personales. Todo esto que son las disputas laborales de toda la vida, de todos los trabajadores, las tienen también ellas, y el hecho de que ganen más dinero que otros trabajadores no las excluyen de ello, no las eximen de ello. Yo me acordé mucho de esto. Este señor que tiene usted arriba a la izquierda, y es el mismo que tiene abajo a la derecha, es Carlos Albert. Carlos Albert fue un defensa mexicano buenísimo, excelente defensa, que además jugaba en el Necaxa, que era mi segundo equipo, porque yo no podía jugar en el Guadalajara porque vivía yo en la Ciudad de México. Entonces, ¿dónde jugaba yo? Pues yo me entrenaba con las fuerzas inferiores del Necaxa en la Magdalena Mixhuca. Iba yo 2 veces por semana, me tomaba un autobús, hacía 2 horas de autobús Juárez-Loreto, de mi casa a la Magdalena Mixhuca, y 2 horas de regreso
para ir a entrenar en las fuerzas inferiores del Necaxa, a las que me fui a apuntar yo solito porque mi madre ni me ayudó. Entonces, pues bueno, estaba yo cerca del Necaxa. Carlos Albert tenía un contrato con él. No, no había contratos, todo era así como a palabra de hombre, ¿no? Entonces, él jugó con el Necaxa muchísimos años y un día que recibió una oferta de otro equipo, si mal no recuerdo, el Atlante, el Necaxa le bajó a la mitad del sueldo. Yo, ¿cómo? Sí, como no hay contrato, te bajamos el sueldo y ya. Carlos Albert se cabreó, otros bajaban la cabeza. Carlos Albert entabló una demanda ante la Secretaría del Trabajo diciendo que estaban siendo vulnerados sus derechos como trabajador. Pero es una estrella del fútbol, ya, pero es un trabajador. Tardó 18 años en ganarles el juicio. Pero como sus compañeros se solidarizaron con él, pues decidió que quizás lo que había que hacer era un sindicato de futbolistas en México. Pobre Carlos. Acabaron echándolo. Acabó siendo excluido del fútbol mexicano. Como comentarista que volvió después, la FIFA no lo dejó comentar en un par de mundiales porque él había querido hacer un sindicato de futbolistas. Como la fachosfera con mi sindicato de youtubers, ¿no? La gente no se da cuenta que esto es normal en los Estados Unidos, que todos los jugadores de todos los deportes tienen convenios colectivos de trabajo y que los guionistas, ¿se acuerdan de la huelga de guionistas de Estados Unidos? Tienen convenios colectivos de trabajo con las productoras y que los actores tienen convenios colectivos de trabajo que les dan un mínimo. Ya luego eres Scarlett Johansson o DiCaprio y ganas cepetillones. Pero cuando te contratan para caminar como extra, tienes un mínimo que te van a pagar y tienes protecciones laborales. Y si te cae un ladrillo en la cabeza y te la rompe, tienes una serie de protecciones que están establecidas en un convenio colectivo de trabajo. Y aquí la gente se sigue horrorizando. Fuera de Estados Unidos, cuando en Estados Unidos todos tienen, por supuesto, la gente del cine, los que están, los camarógrafos, todos los técnicos de cine tienen sus sindicatos, los técnicos de la televisión tienen sus sindicatos y se defienden entre ellos de los abusos posibles de los patrones, como en todo el mundo hacen los sindicatos. Perdonen ustedes, perdonen ustedes, pero se me olvidó quitarle la, la voz, el timbre al teléfono y es muy molesto y lo tengo altísimo además, lo siento. La gente que va contra los sindicatos hoy fuera de Estados Unidos y que adora a Estados Unidos o dice adorar el sistema de Estados Unidos, no se da cuenta de esto. Toda esta gente, todos los que de alguna manera, como fuera, son trabajadores, pueden tener protecciones sindicales. Y esto pasa en Alemania, y esto pasa en Francia, y pasa en España, y pasa en todos lados. Cuando alguien lucha contra un sindicato en Argentina, como puede hacerlo Laje, está precisamente olvidando que el sistema que él tiene, las ventajas que él tiene cuando trabaja, se obtuvieron gracias a la lucha sindical. Y esto nunca, nunca, nunca hay que olvidarlo. Bueno, y porque ya no tenemos tiempo, nos vamos a los comentarios. ¿Por qué me dijeron ustedes? Bandas como Iron Maiden, Tool y Ghost han prohibido el uso de celulares en sus conciertos por lo molesto que resulta que los asistentes se la pasen todo el concierto grabando. Pues yo no iría a sus conciertos. A mí no me dices lo que voy a hacer, te voy a pagar dinero. No iría. Tener a decenas de personas delante grabando el concierto me resulta muy incoherente y molesto. Pues no viven el momento ni dejan vivirlo. Y no, mira, yo estuve en el concierto de Scorpions hace exactamente un año. Había mucha gente grabándolo y a mí me importaba un pito que estuviera gente grabándolo. Y yo fui a ver a los Scorpions. No, no. Que a ti te moleste que otros estén grabando, no lo entiendo. Pero entonces tú vas a los conciertos donde prohíben que la gente, y a los que no, no.
Pero aquí estás además, estás saliéndote del tiesto bastante. Bunbury no había prohibido nada. A mitad del concierto se puso a insultar a su público y luego se salió del escenario. ¿Cómo me lo comparas? Ay, que no me gusta que graben. Es otra cosa. Es que yo soy muy payaso. Está bien, tienes todo el derecho de ser muy payaso. Pero el caso del que estamos hablando no tiene nada que ver con eso. Así que mantengamos las cosas dentro de sus límites para no. Vale. Bueno, pues vamos, porque ya se me hizo tardísimo, porque me falta un montón de cosas que, como siempre, nunca me da tiempo de todo. Pero vamos a hacer los comentarios, que no sé cómo fue que esta semana sonó varios. Comentarios o varios. Esta es una sección que a mucha gente le gusta mucho y a otros les ofende muchísimo. Si tú comentas públicamente en un vídeo que es público y tu comentario es público, te van a responder. Así como yo al hacer un vídeo pues me expongo a que me comenten. La ventaja que yo tengo es que yo puedo borrar tus comentarios, claro. A ver. Hay mucha gente que repite la misma tontería muchas veces. No la voy a contestar todas las veces. Sobre todo cuando son mentiras gordas en 25 párrafos, donde se suceden una cantidad de falsedades tal que si me pongo a responderlo tengo que escribir un libro entero para alguien que no se llama fulano de tal, sino se llama Sombra te mira. ¿Sabes qué? Te mire tu tía. Los comentarios están moderados. Es decir, los comentarios que usted ve aquí, los comentarios que usted puede ver aquí, ya están moderados. Entonces, vamos pues a ver qué tenemos el día de hoy. Y el primero es interesante, ya sé que es largo, porque estábamos hablando precisamente del tema de la xenofobia trompista en México, porque hay gente, esta onda de la antigentrificación, que en realidad se convirtió en un odio al rubio, ¿no? Y dice Eric Balcácer, y por eso lo meto, porque por lo menos da su nombre, 6233. La culpa la tienen las autoridades y la falta de regulaciones con foco en el verdadero bienestar de la población, pero también es cierto que el problema no es que gentrifiquen la Roma, Condesa y etcétera, que como menciona siempre han sido para clases medias altas. El problema es que es un proceso que está ocurriendo ya en toda la ciudad. Fíjense la afirmación. Yo sé que esa se la saca él de lo que le han contado. Muchas veces el argumento es vete a donde te alcance, que es el mío. Oye, cuando yo era pobre, pues vivía en un barrio pobre. Pero incluso donde se supone que alcanzaba, en las zonas menos céntricas y muchas veces la periferia, está habiendo una subida de precios significativa. Así que no es tan simple como decir, listo, tienes razón, menso yo queriendo vivir en la Roma, sino que es un proceso que está privando de vivienda a gran parte de la población de una ciudad ya de por sí sobrepoblada. Sé que la alternativa no debería ser nunca el odio, pero me parece que deben marcarse como lo que es corrupción y favorecimiento del capital sobre la vida humana, y que sí, pasa en otras ciudades, pasa en otros momentos históricos, pero no por ello está bien y toca ir a donde te alcance. Los hechos, los datos. ¿Cuántas personas sin techo hay en la Ciudad de México? Los datos que encuentro hablan de 30,000 personas en una mancha urbana de más de 9 millones de individuos. Esto se traduce en un 0.0333% de la población, lo que se contradice con la afirmación de que se está privando de vivienda a gran parte de la población de esta ciudad, que es con lo que movilizaron a gente a ir a romperle la vitrina a una taquería de un mexicano porque hay un rubio que parece gringo, se está comiendo un taco y entonces aquí hay que odiarlos a todos. Y es la misma lógica con la que ahora destruyeron el Museo Universitario de Arte y quemaron libros. Porque quemar libros, sabes que es muy revolucionario y de la Cuarta Transformación. Y esas 30,000 personas son una tragedia sin duda. ¿Que el gobierno debería actuar como si fuera de izquierda, creando vivienda social? Claro que sí. Pero que eso justifique la alarma social
los vidrios rotos, la xenofobia, el odio, la destrucción de empresas de mexicanos, como sugieres tú, pues no. Y dice, Keltenbach, ¿cómo podría yo saber algo sobre los científicos? No conozco ninguno y no he interactuado con ninguno. Yo voy al supermercado y compro cosas ahí, por eso creo que existen. El aire no lo puedo ver, pero interactúo con él, lo respiro, existe. Así es de sencillo, todo aquello con lo que podéis interactuar existe. Podéis interactuar con los científicos, podéis interactuar con Michio Kaku, Avi Loeb, además elegiste a dos que son para echarles de comer aparte. Neil deGrasse Tyson, que por lo menos es persona decente, no. Pues ya tenéis la respuesta, todo aquello con lo que podéis interactuar existe, no compliquéis más las cosas. Y entonces, ¿cómo? O sea, no puedes interactuar con un escritor y entonces sus libros no existen. Yo le digo, no. Puedes aprender a leer y leer lo que dicen los científicos y no los muy famosos, sino los que trabajan día a día. Y si puedes saltarte a Avilev y a Michio Kaku, pues mejor. María Bonita, esto resulta de otra cosa que se había comentado, pero me dice, la política es irracional, derecha, izquierda o centro, se basa en mover emociones ideológicas y creencias. Si buscas un análisis racional, suerte. No conozco ningún político, vídeo o ideología de ese modo. Entonces lo único que le puedo decir, no deberías venir a este canal. Yo soy una persona de izquierda y por tanto, según tú, soy irracional y muevo emociones ideológicas y creencias. No me contestó. Aquí sí, tenemos nuestro premio Elton de la semana. Y mira que estuvo y lo vamos a ver, estuvo reñido. Sobre la muerte de Luby Torres, la cantante argentina que decidió no tratarse porque se iba a curar con el canto y que dijo que se había curado con el canto y estaba muy convencida de que se había curado hasta que murió, Fran García 7190 dice, si quieren morir, ¿quiénes somos nosotros para llevarles la contraria? Y lo único que le pude decir es, no seas miserable, no quería morir, ni mucho menos. Una persona que claramente quería vivir y estaba engañada. Laura Amparo Millán Delgado dice, ¿quién garantiza que con una quimioterapia u otro tratamiento médico no hubiera muerto antes? Espero no ser nominada al premio Elton. Está usted muy cerca de ser nominada al premio Elton porque la pregunta es insidiosa. La pregunta presupone que si no puedes garantizar la supervivencia, son iguales la opción de no hacer nada o de tratarte cantando que tratarte con un médico, una cirugía, una quimioterapia, una radioterapia, etc. Eso es insidioso y no es como se hacen las preguntas. Entonces la respuesta que te puedo decir es, lo que te puedo garantizar es que sin tratamiento médico, un cáncer de mama mata al 100% de las pacientes. Garantizado. Y te puedo garantizar que con un tratamiento médico a tiempo, 90% de las pacientes se curan. Que el tratamiento implicara quimioterapia, radioterapia o cirugía lo sabía el médico, no ella ni ningún sanador, chamán, curandero, sabedora o impostor similar. Pero piénsalo, la forma en que hiciste la pregunta es muy insidiosa y amerita a veces que te diga uno, vas mal. Y sobre lo que yo decía de que el gobierno tiene, un Estado tiene que dotar de vivienda digna a los más desprotegidos, me pregunta Togelverde 12, ¿y de dónde va a sacar el dinero el Estado para regalar tantas casas? Hablar de regalar, ¿eh? Lo primero, la vivienda pública no se regala, es de alquiler preferente y controlado. Si se la alquilas a los que más lo necesitan y controlas la convivencia dentro de los espacios que siguen perteneciendo al Estado. Segundo, el Estado mexicano puede sacar ese dinero de todo lo que le ha regalado al ejército, empezando por el Tren Maya, siguiendo con los ingresos de aduanas, puertos y aeropuertos y de todas las limosnas que reparte de manera absolutamente desorganizada y que se roban a manos llenas. Es solo un ejemplo. Allí queda como para hacer 30,000 departamentos en la Ciudad de México sin mucho problema, ¿eh? Te lo puedo garantizar. Pero Aspatria 5495, ya el nombrecito se las trae, explica, si nos seguimos manifestando, los capitales extranjeros de Airbnb
BlackRock y sus prestanombres quizás lo dejen de ver como un negocio y se acabe esta gentrificación. Saludos hasta España, don Mauricio. Ahí me saluda Peña y a Ciro Gómez, porque yo sí fui a la marcha con Proyecto Migala. Qué orgullo tan chaparro tienes tú. Pero no conozco ni a Peña ni a Ciro Gómez. Ni si está sugiriendo que yo soy de la ralea de Peña Nieto, pues tienes un problema, ¿no? Pero lo curioso es que dice que son los capitales extranjeros de Airbnb, BlackRock, los culpables de la gentrificación. O sea, los mexicanos nunca tienen la culpa de nada. Los ricos mexicanos, esos mean Chanel. Bueno, la propuesta inteligente, le digo, es generar violencia para asustar a los inversores. Brillante, legal y muy moral. Y deberías informarte cómo funciona Airbnb porque no es una empresa extranjera que pone los departamentos. Son tus compatriotas a los que quieres joder. Pascuale Paoli 7828 me dice, sí, pero di por qué. Le hablaba yo de censura y golpe de estado lento. Usted es el único que vio muy bien que nunca fueron de izquierda, pero diga bien que si todo esto pasa es porque son de derecha, cosa que hace que si otros pelean con ellos, sea que son peleas entre la derecha, una del PRI-PAN y la otra de Morena. Y le digo, no tienen ideología alguna. Son autoritarios, populistas, corruptos y traidores. Se dijeron de izquierda muchos años, pero se les quitó. Mr. Dinamo 161 dice, saludos Mauricio, ¿qué tan negativo o desaconsejable consideras que es para Latinoamérica se acerque o no a la OTAN en la coyuntura actual? La duda me surge a raíz de una reciente locución del presidente de mi país, Gustavo Petro, en la que manifestó su intención de que Colombia se desvincule completamente de la OTAN, argumentando una supuesta complicidad y apoyo a los crímenes de guerra de Netanyahu. Cabe destacar que desde 2018 Colombia es socio global de la OTAN, siendo el único país de la región con ese estatus gracias por leerme. Y bueno, me imagino que antes de eso, Petro ya rompió relaciones con Estados Unidos, ¿no? El gobierno de ese país, a diferencia de la OTAN, que es un organismo de defensa mutua, es demostrablemente cómplice de los crímenes de guerra de Netanyahu y lo apoya sin límites, tanto que recibió a Netanyahu hace una semana y Netanyahu tuvo los tompiates de proponer a Trump para el Premio Nobel de la Paz. Si Petro no rompió relaciones con Estados Unidos, su hipocresía merece cero atención. Es postureo. Es postureo y es apoyo a Putin, que ya algo que ya ha exhibido él, acusando a Ucrania de empezar la guerra, lo cual es una idea trompistamente idiota. Pizarrón Blanco me dice, burro. Ya se la debían saber. Y le contesté, veo la firma, pero no el comentario. A ver si luego puedes poner el comentario. Además, no es necesario firmar, pero pues, si quieres firmar está bien, pero pon el comentario. Germán M. ¿Cómo respondemos ante los turistas que exigen inglés? Claro, hombre, tienen que aprender. Si van a Noruega, noruego. Si van a Japón, japonés. Si van a México, pues español. ¿Cómo respondemos ante los turistas que exigen inglés, que expulsan a locales, que maltratan a la gente en lugares que visitan, que destruyen sitios históricos? Quizá en España se porten mejor, pero en México y Guatemala parecen estar por encima de la ley. Le explico, mira. Si quieres turistas tienes que hablar su idioma. Eso es de kinder. Si no los quieres, pues no los dejas entrar y ya. Por lo demás, les respondes exactamente igual que ante tus conciudadanos que expulsan a otras personas, que maltratan a gente en lugares que visitan o que destruyen sitios históricos. No veo por qué los castigarías más por el delito de venir a dejar su dinero a tu ciudad. Ya hay leyes para eso. Ya hay leyes para eso. Sombra 3939, revolución no es sinónimo de violencia, te sacas de la chorra. Vulgar es el tío, Argumentos que son más prejuicios que otra cosa. En mi video que decía yo que esto no es la izquierda, decía yo que una de las cosas que como socialdemócrata yo rechazo del marxismo es su idea de que tiene que ejercer, que solo se puede alcanzar el poder mediante la violencia, mediante la lucha armada para establecer la dictadura del proletariado.
Me dice él que esa revolución no es sinónimo de violencia. ¿Cómo se me ocurre a mí que Marx iba a decir algo así? Yo le digo, de veras, deberías leer una cosita que se llama el Manifiesto del Partido Comunista de unos tales Marx y Engels, como les decía un amigo mío, Carlos Márquez y Federico Ángeles, cuyo último párrafo dice: los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tú dices que no es violencia, pero Marx dice que sí. Tú dices que Marx dijo que no era violencia, pero Marx dice que sí. Tiemblen si quieren las clases gobernantes ante las perspectivas de una revolución comunista. No está hablando de una revolución de los valores, una revolución espiritual, sino del derrocamiento por violencia de todo el orden social existente. Cuentos, francamente, con Caperucita, ¿no? Luego me discutió que la dictadura del proletariado tampoco la había propuesto Marx, que es una idea leninista. Siempre que cuando algo les molesta, se lo echan a Lenin. Y le dije, bueno, mira, que Marx habla de la dictadura del proletariado en el programa, en la crítica al programa de Gotha, precisamente, que es uno de los grandes textos marxistas, los que hay que empollarse cuando uno estudia marxismo. Y en la crítica al programa de Gotha dice las palabras dictadura del proletariado y se burla de la democracia representativa que proponía el programa de Gotha. Acuérdate que para el marxismo no hay peor herejía que ser un reformista, como somos generalmente los socialdemócratas, que sabemos que en democracia la revolución se hace en el boletín oficial del Estado o en el diario oficial o en donde sea en tu país publiquen las leyes. Ahí en las leyes hacemos la revolución. Ahí sí la revolución sin violencia. Y finalmente, Ricardo, este es de los que repito muchos de estos, elijo uno de cuando en cuando para repetir la respuesta, por si usted no se había enterado. La mayoría de gobiernos de izquierda en América Latina hacen lo mismo. No se pueden aplicar las políticas de izquierdas sin autoritarismo. Tatán, tatán. Sin autoritarismo no hay políticas de izquierda. ¿Digo? No recuerdo que Lula o los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, que ha habido muchos, de hecho en este momento el Frente Amplio en Uruguay, o los gobiernos del PLN y actualmente del PPSD en Costa Rica, ni siquiera Correa en Ecuador, y ciertamente no los gobiernos socialistas en Chile, tanto de Bachelet como ahora de Boric, hayan sido autoritarios. Incluso dudaría que lo hayan sido los kirchneristas, que a mí no caen bien, pero es otra cosa. Creo que no tienes idea ni siquiera de lo que pasa en América Latina, o eres tan tonto que crees que solo las dictaduras son de izquierda. Y ciertamente lo que hay en México no es de izquierda, bajo ninguna definición cuerda. Con eso terminan nuestros gloriosos comentarios de hoy, donde se habrá enojado mucha gente conmigo. Macron acaba de publicar en redes sociales que reconocerá al Estado de Palestina. Es la labor diplomática que se inició cuando Pedro Sánchez hizo ese reconocimiento y le dijeron de todo. Los socialistas siempre somos muy malos. Luego nos copian todo, pero siempre empezamos siendo los malos. El esfuerzo diplomático que ha realizado España está rindiendo frutos. Que no es tan rápido como quisieras, I'm sorry. Pero esto de salir a la calle con tu kefilla a gritar consignas, mucho más lento, ¿eh? El gobierno de Correa fue reautoritario. Hay que saber qué quieres decir con autoritarismo. Cuidado. No creo que estemos diciendo exactamente lo mismo. Darwin, lo del asunto ve los segmentos luego, o ahora que acabemos, que estamos acabando, ves el streaming completo, pero ya hablé de las estatuas del Che y de Fidel, de las horrorosas estatuas del Che y de Fidel. Por mi parte es todo. Es jueves, es tarde, ya nos pasamos 10 minutos. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo. Nos vemos el miércoles. Creo que ahora sí voy a poder terminar el vídeo sobre globalismo y globalización, que son dos cosas distintas, y que yo dije que eran distintas y luego me acusaron de no decir que... La gente que te oye y no te oye, que es impresionante. Pero bueno, me acusan de todo al fin y al cabo. Y el jueves nos vemos aquí a las 19 horas como todos los jueves. Mientras tanto, además de agradecerles que me acompañen, de pedirles que me ayuden, que ayuden al canal y de
y que nos recomienden y nos promuevan, pues ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.